en la última hora. Nosotros somos los obreros que Dios contrató a las 5 de la tarde y la obra cierra a las 6. Entonces, imagínense usted todo el día de trabajo y contrata a esos últimos obreros a las 5 de la tarde cuando ya la obra está cerrando. Entonces, esos obreros entran a las 5 de la tarde y ya no tienen nada que hacer, no tienen mucho que hacer. Amén. Ya nosotros no tenemos mucho que hacer, ya la obra está cerrada, ya está cerrando. Por más que nos afanemos, yo he bajado, incluso, he bajado un poquito he bajado, ¿cómo se llama? Velocidad al alma. Al alma hay que bajarle la velocidad. He ido bajando la velocidad porque sé que ya no hay mucho que hacer. Honestamente ya estamos cerrando. No sé si alguien me está siguiendo. Estamos cerrando, entonces la parte positiva de eso, de que estamos cerrando, es que ya no hay mucho trabajo. Honestamente, no hay mucho trabajo. Hay en el mundo una predicación del evangelio constante por todos los medios, por todos lados. El evangelio de la salvación, por supuesto, porque ellos no, la mayoría de los hermanos no predican el evangelio del reino, sino el evangelio de la salvación. Hay una diferencia entre el evangelio de la salvación y el evangelio del reino, que el evangelio de la salvación no invita a nadie a madurar ni a crecer en el Señor. El evangelio de la salvación solamente es eso, salvación. Salvación del alma. Y el alma necesita dinero. Y el alma necesita un buen matrimonio. Y el alma necesita una estabilidad financiera. Y el alma necesita que se cumplan sus sueños. Y el alma necesita ver todos sus sueños cumplir. Y el alma necesita triunfar. Por ahí hay el eslogan de un fulano apóstol. Nací para triunfar. Eso es lo que le gusta a la gente. Eso es lo que necesita el alma. Y el alma necesita, ¿cómo se llama? Prosperar. Y el alma necesita. Y todo lo que necesita el alma. Y claro, lo primero y principal, pues el alma necesita salvación. Por eso es que ese evangelio tiene que ver con el evangelio de la salvación solamente. La salvación integral, la salvación del infierno, del lago de fuego, en primer lugar. Y luego la salvación del alma. La salvación del alma no es la misma salvación integral, pero la salvación integral es la que asegura a la persona de que no va a ir al lago de fuego. Usted no va a ir al infierno porque usted acepta a Cristo. Usted ya tiene la salvación integral. Solamente que ellos no le han dicho, los hermanos, la mayoría no saben cuáles son los pormenores de esa salvación integral. Ya que tiene la salvación integral, cuando va a la iglesia necesita a un inspirador que lo haga tener salvación del alma. ¿Cuál es la salvación del alma? Bueno, lo que estoy diciendo, lo que el alma necesita. Y el alma necesita real, y el alma necesita cumplir sus sueños, y el alma necesita estabilidad económica, y el alma necesita una buena familia. Aún el tema de la familia es un tema del alma. No sé si están aquí hoy. Aún el tema de la familia también es un tema del alma. Y eso está claramente en la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo no se casó y más bien quiso ayudar a los hermanos. Dijo que el que no se puede casar, porque no se casa, que no tenga ninguna aflicción. Entonces el alma no es un asunto espiritual. El matrimonio no es un asunto espiritual, es un asunto almático todavía. ¿Alguien me está siguiendo? Anímico. Entonces los hermanos convirtieron las iglesias en centros de familiares, hasta se llaman así, centro familiar de yo no sé qué, y son expertos. Yo me acuerdo que una hermana que me contó que en su iglesia habían hecho yo no sé cuántos talleres. El último taller era cómo dejar la ira. Y me invitan para eso, por lo menos. ¿Cómo dejar la ira? Me invitan para eso. Oye, yo quisiera ver ese taller, yo necesito ese taller. ¿Cómo dejar la ira? Oh, Señor Jesús. Pero me tiene que dar ese taller bien dado y bien explicado. Nada más yo le voy a contar nada más el cuento de Abigail y que nada, ¿cómo dejar la ira con Miguel y Abigail? Tiene que ponerme así, ¿cómo dejar la ira viviendo con Miguel y Abigail? Nada, es una cosa impresionante. Y entonces, repito, aún esos temas de la familia que parecen muy bonitos, no son espirituales, no son anímicos, también almáticos, incluso cualquier persona da un taller de la familia, llámese brujo, llámese de cualquier religión, que están aquí o se fueron, llámese cualquier forma, psicólogo, psiquiatra, debería ser psiquiatra más bien, llámese como se llame, cualquier persona da un tema familiar y te explica, no sé qué. Entonces, por ejemplo, las prácticas que nosotros hacíamos en los encuentros, de los recibimientos y de los temas del alma, son puros temas del alma, que si no sé qué, que si lo otro, que si aquello, que eso no lo hacemos ahora no entramos en otra profundidad, sí lo hacemos. Yo no estoy diciendo que sea malo, porque es una cosa que ayuda el alma, no estoy diciendo que sea malo, pero no es el centro y no es nuestra ocupación en la vida de la iglesia. La ocupación como apóstoles, como profetas en la vida de la iglesia es
principal y 98 o 99% primero la palabra, el ministerio de la palabra. Que es mucho más efectivo que cualquier curso, por cierto, de paso. No está destinado para eso, pero también hace eso también. Amén. Es como te le digo, bueno, pero te le metan un calmante, le calman el dolor. Pero si le meten un antibiótico, se le va a calmar el dolor, pero también le van a vencer la infección. ¿Aló? Así mismo es esto. Si usted se mete un calmante, un temita por encima, o la familia, entonces también eso le va a calmar el dolor, pero si se mete el antibiótico, se le va a ir la infección y se le va a ir el dolor también. Quiere decir que no va a sufrir más de ese dolor. En cambio, si se mete un calmante a la siguiente 24 horas o 12 horas, ¡pum!, le viene otra vez el dolor. Pero si mete un antibiótico y se desaparece la infección y se ve el dolor de una vez. Así mismo es esto. Si nosotros le damos un taller a usted del matrimonio, al siguiente mes va a tener el mismo problema con el matrimonio. Pero si le damos un taller de la palabra, si se absorbe la palabra de Dios, va a quemar las infecciones que están allí y va a desaparecer el dolor. Y no va a desaparecer por un día ni por tres, va a desaparecer para siempre. Amén. A ver, pregúntale que no sé lo que quiere usted, calmante o antibiótico. Aleluya. El evangelio del reino, el evangelio de la salvación, la salvación del alma, salvación integral, la salvación del alma. El evangelio del reino es un evangelio que te invita a madurar en el espíritu. El evangelio del reino te invita a madurar en el espíritu, para desarrollar la vida de Cristo internamente en tu espíritu, que está en tu espíritu, y de esa manera poder llegar a gobernar con Él cuando Él vuelva. Ese es el evangelio del reino. Te invita a madurar para gobernar con Cristo cuando Él venga. Eso no lo vas a encontrar tú nunca en esa iglesia donde solamente predican el evangelio de la salvación, porque ellos ni siquiera creen en que Cristo venga. Incluso de vez en cuando se emociona, Cristo viene, al siguiente día se les olvidó y siguen con el alma. ¿Entiendes? Ellos ni siquiera creen que Cristo viene, porque el asunto de creer que Cristo viene y ver lo que viene es un asunto muy espiritual, es un asunto 100% espiritual. Solo pueden ver la venida del Señor aquellos que son espirituales, si no, no pueden verla. La venida del Señor no se puede ver en el alma, solo se puede ver en el espíritu si somos espirituales. Por eso es que el evangelio, por eso es que necesitamos el reino, el evangelio del reino, amén, nuestra madurez, para que podamos ver la venida del Señor. Y viendo la venida del Señor, entonces vamos a prepararnos cuando Él vuelva. Fíjense bien esto. Yo me quedé impresionado viendo las cosas que están pasando en el mundo. Impresionado, hermano, impresionado. Yo veo que el mundo exactamente desde la ascensión de Jesucristo, de la muerte de Cristo, mucho siempre, pues, pero vamos a contar de la muerte de Cristo, desde que escribieron los apóstoles, el mundo está sometido en un espíritu, bajo el espíritu del anticristo. El mundo, repito, está sometido bajo el espíritu del anticristo. Lo que pasa es que, claro, el mundo no se da cuenta. ¿Cómo se da cuenta el mundo? Ellos no saben. Ese es su mundo. Nosotros deberíamos darnos cuenta, pero la mayoría de los hermanos tampoco se dan cuenta. ¿Por qué? Porque también entraron en esa esfera del mundo, no están en la esfera del reino porque no están recibiendo el mensaje que los invita a madurar. ¿Alguien me está siguiendo? Si no estás recibiendo el mensaje que te invita a madurar, entonces está bajo la esfera del mundo, porque es el mensaje, la palabra de la madurez, la palabra que te invita a madurar, la que te mete en la esfera del reino de Dios. Son dos esferas, una en la esfera del mundo, otra en la esfera del reino de Dios. Nosotros podemos estar en la esfera del mundo o podemos estar en la esfera del reino de Dios. Es por la palabra que estamos en la esfera del reino de Dios. Cuando entramos en la madurez, entramos en la esfera del reino de Dios. Cuando entramos en esa esfera del reino de Dios, entonces vemos todo claro, se ve todo claro, vemos lo que está pasando en el mundo. Wow, las cosas que están pasando en el mundo son impresionantes. Las cosas que están pasando ahorita en este momento se muestran claramente que el Señor está ahí a la puerta, que el Señor está a punto de volver. Todo lo que está sucediendo muestra que el Señor está a punto de volver. Cómo se han alineado los países, la forma que tienen y lo que piensan, cómo está volviendo el escenario de Roma en el mundo, el escenario de Roma, de la Roma que describe la Biblia. Ese escenario está volviendo a formarse en el mundo. Ese escenario se ha formado varias veces, pero cuando las veces que se formó anteriormente, le faltaba un elemento que ahora sí está. Ese es el asunto. ¿Cuál es el elemento que ahora sí está? Se está formando la Roma que dice la Biblia, en nuestras narices, y está el elemento Israel.
está el elemento Israel, que es el elemento clave para que se concluya, para que concluya todo, tiene que estar formado Israel, para que concluya todo, tiene que aparecer el gran Israel, para que concluya todo. Y en los tiempos de que cuando Roma se manifestaba a través de Constantino, por ejemplo, los tiempos cuando Roma se manifestó a través del imperio bizantino, del imperio de Constantinopla, del imperio del emperador, que empieza el emperador Constantino, en ese momento que se montó ese escenario de Roma ahí bien claro, porque Constantinopla vino a hacer lo que era Roma, lo que había dicho la Biblia. Entonces el escenario se formó, pero faltaba Israel. ¿Quién era Israel? Nadie. Una provincia del imperio romano, no era ni siquiera un país. ¿Qué había en Israel? Nada. ¿Cómo vivían en los tiempos de Constantino? ¿Cómo vivían los judíos en Israel? Vivían ahí como vecinos, como intrusos. El territorio ni siquiera era de ellos. Ya en el tiempo de Constantino, a finales del siglo IV, el territorio que ahorita es Israel era Palestina, ya era Palestina. Usted sabe que Palestina se formó en el año 37-36 después de Cristo, porque se formó el Estado palestino. A través de un emperador llamado Adriano, se formó el Estado palestino en el año 136 después de Cristo. Quiere decir que cuando vino Constantino en el año 330 y tanto después de Cristo, Israel no existía. Israel era una provincia, Judea, ya era Judea, ya no era ni siquiera Judea, ya era Palestina. Ya en el 330 ya era Palestina, ya no era ni siquiera Judea. Judea fue hasta el 136. En el 136, cuando un emperador llamado Adriano hizo una guerra contra Israel, o continuó la guerra que venía de Israel desde el año 70, o sea que en el año 70 el emperador Tito destruyó el templo. Y esa guerra, después que Tito destruyó el templo, continuaron. En el 136, después de varias guerras, vino otro emperador, el emperador Adriano que estoy hablando, y no solamente abatió, venció a los resistentes de Israel, sino que les quitó el derecho de llamarse Judea. ¿Alguien me está siguiendo? En el año 136. Les quitó el derecho de llamarse Judea y los llamó Palestina. Desde ese momento ese territorio es Palestina hasta el sol del 1948, cuando dividieron a Palestina y le dieron una porción a Israel. O sea, en el 1948, después del 136. A ver, ¿quién está sacando cuenta aquí? ¿Y quién me está siguiendo? Del 136 hasta el 1948, Israel no era reconocido como Israel. Ese territorio era estrictamente Palestina, no era ni siquiera una provincia de ningún imperio. Había desaparecido completamente desde el 136 hasta el 1948. Fue en el 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, que ellos vuelven a llamarse, y esta vez decidieron no llamarse Judea, sino Israel. Desde ahí está el Estado de Israel. Ellos le dieron un pedazo ahí en lo que siempre había sido Palestina del 136, lo que siempre había sido, le dieron un pedazo y los metieron ahí. Cuando los metieron ahí, en Palestina, cuando nos metieron ahí, hermano, cambió la cosa, porque se añadió algo que faltaba en el escenario. Ya estaba el imperio romano, pero se añadió algo que faltaba en el escenario. ¿Qué faltaba en el escenario? Israel vuelto a ser nación. Eso fue en el 1948. Quiere decir que del 1948 para acá, Israel vuelto a ser nación. Hermano, las cosas cambiaron y el Señor está acelerando, la venida del Señor está mucho más cerca. De 1948 para acá, la venida del Señor está mucho más cerca que antes. Si se acercó en el 1948, imagínense usted cómo está ahorita en el 2025. ¿Qué es lo que pasa? Que ahorita en el 2025 volvió a formarse Roma. Delante de nuestros ojos volvió a formarse Roma. Y en Roma, lo he venido comprobando y por la palabra y explicando, Estados Unidos de Norteamérica. Volvió a formarse el imperio romano. My God. Delante de los ojos del mundo, porque es que el mundo, la esfera del mundo está bajo el maligno. Dice que Satanás es el príncipe de las tinieblas de este planeta, del mundo. Volvió a formarse Roma. Usted dice que se volvió a formar Roma con tanta seguridad. Bueno, pero esto es fácil. Antes de ir a la palabra, voy a explicarle que Estados Unidos se formó bajo el criterio fundamental del antiguo imperio romano. La constitución que tiene, la constitución de Estados Unidos de Norteamérica, está basada profundamente en la constitución del antiguo imperio romano. No solamente copió la constitución, copió también, por supuesto, todas las cosas del imperio romano,
su estado, el estado político, ¿aló? El derecho. Se fueron, están aquí. La mayoría de los inventos, todo lo que es la república, todo lo que es la república, todo lo que es Norteamérica, todo lo que es Estados Unidos, Norteamérica, es lo que fue en principio, durante 500 años la república de Roma, el antiguo imperio romano, todo, el senado, las leyes, todo, ellos copiaron todo. Yo te diría, wow, pero eso es suficiente para decir que eso es Roma. Claro, porque ahí parte el otro elemento. Daniel capítulo 7, verso 23 dice que Roma sería la última potencia del mundo. Entonces, Estados Unidos no solamente copiaron todo el elemento de Roma, todo, absolutamente todo, todo, hasta genealógicamente. Hasta genealógicamente, vamos a decir, para explicarlo de otra manera, la forma como siempre lo he explicado, para explicarlo de otra manera. ¿Sabes qué fue lo que hizo grande y hizo emperador al primer dictador del Imperio Romano? Al señor ese Julio César, que el diablo lo tiene en la quinta página. ¿Aló? Indiscutiblemente, tiene la quinta página del infierno esperando el lago de fuego. Eso es lo que está esperando él. ¿Sabes qué fue lo que lo hizo a él dictador? ¿Cómo se formó dictador? Bueno, la historia dice que él, en su ínfula y en su crecimiento personal que tuvo como militar, como todo, como político, en esa república vieja del antiguo imperio romano, finalmente fragó un plan. Cuando hizo el plan, dice la historia que se unió con dos personas más, formaron un triángulo, no sé qué cosa se llama eso, que aparece en la historia. Y se unió con dos aristócratas de los más poderosos de Roma en ese tiempo. El señor Pompeyo, que era un general político, y el señor Craso, que había sido cónsul y era un hombre dicen que era el hombre más rico de la república, ese tal Craso. Ese Julio César se unió con ellos tres, pero eso no es lo que quería decir. Me dice, quiero explicarle, ese Julio César se unió con ellos tres con las agallas y la visión de convertir a Roma en lo que él había visto. Él la había visto como la gran Roma. ¿Cómo fue que dije? Como la gran Roma. Así mismo la vio como la gran Roma. Como necesitaba la gran Roma, él se lanzó en el mapa, aparecía hacia arriba, y se lanzó contra los pueblos de Germania. Anote eso por ahí, Germania. Germania es Alemania, ahorita. Se lanzó contra los pueblos de Germania. En el mapa aparece, lo que pasa es que yo no manejo mucho eso, lo tengo en la mente nada más, aparece Germania, principalmente, y los otros países de Europa occidental, sobre todo Francia e Inglaterra. Lo que hizo Julio César fue que se lanzó sobre Germania, porque él sabía que si tomaba Germania, si tomaba todos esos vuelos de Germania, entonces aparecían los músculos de Roma, aparecía la Roma musculosa que él necesitaba, o sea, el imperio fuerte que él necesitaba, y así lo hizo. Julio César se lanzó, conquistó a Germania, la dominó y regresó de Germania a Italia o a Roma, siendo el hombre más poderoso del mundo. Y por ser el hombre más poderoso del mundo, pasó por encima del Senado y pasó por encima, hizo todo lo que le dio la gana y se formó el Imperio Romano. Ya se formó el imperio, pues antes era una república, se formó el Imperio Romano. Los próximos emperadores que vinieron, los 5 próximos, eran familia de él. Su bisnieto Augusto, después el otro Tiberio, el otro que fue cuando... O sea que Jesús nació bajo el emperador Augusto y murió cuando estaba Tiberio. Después de Tiberio vino un tal Calígula, el más depravado de todos, y después vino Claudio, y por último vino el tal César Nerón. Esos 5 César que vinieron, presta atención porque yo necesito que usted sepa bastante esto para que pueda entender. ¿Aló o no aló? Después que creció todo eso, después que vinieron esos 5 César son los que menciona Apocalipsis capítulo 17, cuando dice 5 de ellos han caído, se refiere a esos 5 César. Julio César, que era el primero, ¿entiendes? Y que hizo músculo. ¿Con quién hizo músculo? ¿Con quién fue que hizo músculo? ¿Con quién? Con el pueblo ese llamado Germania, que todavía se llama por ejemplo, los campeonatos de los mundiales de cualquiera, usted ve Germania, usted sabe que es Alemania. Ese es el nombre antiguo de ellos y su orgullo, porque es su sangre, de ahí donde viene ¿me entiendes? Entonces Germania, Julio
César, que era italiano, cuando se une se empana, se empadrona con Germania, se convierte en ese líder musculoso. Pero ¿qué es lo que está buscando Julio César? Julio César está buscando ser el papaupa del mundo y lo logra rápidamente cuando por toda la fuerza que tenía. ¿Entiendes? Una fuerza militar. La fuerza de Julio César es una fuerza militar. Y usted dice, ¿en qué se parece eso? ¿En qué se parece eso a Estados Unidos? Eso es exactamente lo que hizo Estados Unidos, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Según lo que dice la Biblia, Estados Unidos va a hacer lo mismo que hizo Julio César, según Estados Unidos. ¿Aló? Según la Biblia. ¿Están aquí o se fueron? Va a ser lo mismo. Ya tiene suficiente músculo, pero él va a buscar más músculo. Por eso es que está amenazando a Canadá, está amenazando a México, está amenazando y más que amenazando a Venezuela. Un rato vamos a orar por eso. ¿Aló? Vamos a orar por eso, vamos a tomar la cosa en serio. Ya estamos orando y nosotros ya hicimos propusimos la vigilia. Estamos orando y la vigilia tiene ese nombre, la paz de Venezuela. Pero debemos orar, debemos tomar eso un poquito más en serio. Amén, o sea, amén. Está buscando músculo. ¿Está buscando qué? Músculo. Lo mismo que está buscando ¿quién? Julio César. Lo mismo que está buscando Julio César. Vamos a una historia más reciente, porque más reciente antes de Estados Unidos. Antes de Estados Unidos, la potencia del mundo, una de las principales potencias del mundo era Alemania. Antes de la Primera Guerra Mundial era Alemania, junto con Hungría y Austria. Antes de la Primera Guerra Mundial, Hungría y Austria tenían la fuerza como de primera potencia, pero ninguna potencia del mundo tenía lo que tiene la potencia ahorita. Una sola moneda, por ejemplo. ¿Aló? Los bancos mundiales, todo el dinero del mundo. ¿Están aquí o se fueron? Y suficiente territorio y suficiente oro como para el músculo de Estados Unidos. Es impresionante. Son las primeras potencias en oro en el mundo, para que usted tenga una idea. Oro que lograron con la conquista de Los Ángeles, con la conquista de California. Ahí fue donde lograron todo ese oro. Porque todo ese oro que estaba ahí en esa zona, cuando ellos hicieron la guerra contra México y le arrebataron ese territorio a México, ese territorio. Entonces, después de ahí fue que empezó lo que llaman en la historia la fiebre del oro. Se lanzaron y no se lanzaron 4 personas, 300,000 personas eran las hordas de personas que llegaban a América, que llegaban exactamente a esa zona para buscar oro. Ahora, esas 300,000 personas, ¿saben dónde eran? ¿Saben de dónde venían? Que no es casualidad. De Germania, eran germanos, eran alemanes. Todas esas personas que vinieron en ese tiempo cuando asaltaron a México y le quitaron su territorio, eran alemanes. Por eso es que en Estados Unidos la mitad del país es de ascendencia alemana. ¿No le parece un poco casualidad? Alemana, precisamente germánicos. Precisamente el músculo que había hecho ¿quién? Julio César. ¿El músculo que había hecho quién? Julio César, cuando conquistó Germania. ¿Alguien me está siguiendo? Dice, apóstol, esto está tremendo, pero esto no entiendo nada. Bueno, pero poco a poco voy a entender. Poco a poco. Es que lleguemos hasta donde vamos a llegar. ¿Amén o no amén? Es que lleguemos hasta donde vamos a llegar. Y cuando lleguemos hasta donde vamos a llegar, yo le digo a los hermanos. Siempre le digo a los hermanos, ahora estoy diciendo más que usted, debe tener paciencia. Amén. A lo mejor no voy por ahí, yo no entiendo nada. Tenga paciencia. La Biblia dice, lo que no entiendes ahora lo entenderás después. Tenga paciencia. Eso es como cuando usted va para el cine, antes, cuando se iba para el cine. Anótame por dónde voy hoy para seguir la línea. Y ya me desviré, pero tengo que echar este chiste porque es muy bueno. Cuando uno iba para el cine, el cine de Caracas. ¿Cuántos son del tiempo de los cines de Caracas? ¡Aleluya! Todos somos fieles del tiempo. Quería divertirte un rato, te iba en la tarde, comprar lo que ibas a comprar en la hollada y te metías al cine un ratito. Eso era fijo, gloria al Señor. Entonces, cuando tú te metías al cine, tú te metías a la hora que fuera. Y la película iba adelantada, porque la película no que te iba a esperar. Y tú no llegabas a la hora de la película. Tú siempre cuando llegaba la película iba por la mitad o más allá de la mitad. Y tú llegabas a esa pasó y ping, 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 la gente caía, ping, 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 ¡ay! Tú no sabías lo que estaba pasando. No sabías. ¿Por qué no sabías? Porque tú no habías visto la película al principio. Entonces tú tenías que esperar allí sentado, aunque no entendieras nada, que empezara la película otra vez. ¿Aló? Entonces terminaba el pedazo, todo lo que fueron se acuerdan. Terminaba el pedazo que ya estaba terminando y tú veías el principio, cuando empezaba a ver el principio entendías. Hasta que llegaba hasta donde tú habías llegado. Llegaba hasta donde tú habías llegado. Y cuando llegaba donde tú habías llegado, tú como un resorte te parabas. Ya, tu final era ese. Así mismo en la iglesia, hermano.
Tú vienes por primera vez o por segunda vez o por cuarta vez o tienes un bebé viniendo, no entendés nada, porque nosotros tenemos 10 años hablando de esto. ¿Por qué tú crees que estamos tan duchos de este tema? Estamos duchos en este tema, porque tenemos 3 días hablando de esto. No vas a venirte por primera vez y vas a entender todo una sola vez. Ten paciencia, toca al que está todo y dile, ten paciencia. Agárrate la película muy avanzada. Entonces estos pueblos hermanos, qué casualidad, estos pueblos hermanos son precisamente el músculo de Estados Unidos, el mismo músculo que hizo Julio César, pueblos hermanos, los alemanes. O sea, prácticamente son los padres de Estados Unidos, prácticamente que ellos se reconocen como anglosajones, que los anglosajones también vienen de los hermanos, también vienen de los alemanes, los ingleses también vienen de los alemanes según la historia, según un revise usted bien para que usted vea. Y entonces, y ese mismo músculo que tiene casi el 50% de los presidentes norteamericanos vienen de Alemania. ¿Qué le parece? Tienen historia alemana, casi el 50%, incluyendo este último, que es el anticristo, por cierto, Donald Trump. El anticristo, hay muchas posibilidades, la mayor posibilidades de que el anticristo, estábamos esperando antes que sucediera, que fuera alemán, y que fuera una persona de ascendencia alemana. Por eso que cuando se nos prendió el bombillo y vimos a Donald Trump que podía ser el anticristo, que fue lo primero que revisamos su nacionalidad. Y fue lo primero que yo pregunté, me acuerdo, yo pregunté, ¿a quién yo le pregunté? Averígame allí de dónde es la sentencia de Donald Trump, de dónde viene. Y enseguida me escribieron es padre de unos inmigrantes alemanes. Ah, bueno, entonces está caliente, por ahí es. Hijo de un inmigrante alemán, por ahí es, dije yo, ahí está, ya empezamos. Porque es que la Biblia dice todo, si la Biblia dice todo y todo lo que está en el reino, ¿aló? Todo lo que estamos recibiendo la enseñanza del reino, estamos madurando para gobernar con Cristo cuando Él venga. Eso quiere decir que en ese proceso, en nuestra madurez, vamos haciendo mucho la palabra de Dios. Cuando una persona dice que está madurando en el Señor y no sabe nada de la palabra de Dios porque no está madurando, porque la madurez es para gobernar con Cristo cuando Él vuelva. Amén, para preparar el camino. A ver, ¿quién era el hombre más maduro de Israel cuando Jesús vino? ¿Quién era el hombre más maduro de Israel cuando Jesús vino? Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista había sido comisionado para recibir a Jesús. Ahora, ¿quiénes están comisionados para recibir a Jesús en este tiempo? En su segunda venida, ¿quiénes están comisionados? Deberíamos ser nosotros. Entonces nosotros debemos ser también los hombres más maduros de este tiempo. Los hombres más maduros de este tiempo son los que hablan de la venida del Señor. Grábese eso y no se le olvide nada de eso. Amén. Yo tengo un hombre hablando del alma y el 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 alma. Náguara. Muchacho, ¿qué tanto hablan del alma? ¿Qué tanta alma, vale? Por favor, logre lo que tú logres en el alma. Tenga la mejor familia, la mejor casa, el mejor carro. Tenga lo que tenga, hermano. Cuando te vas a estirar la pata, te estira la pata y punto. ¿Y qué vas a dejar contigo? ¿Qué vas a hacer con todo eso? Vas a llegar al cielo y vas a decirle al cielo, al Señor, vas a llegar ante el Señor, perdón, porque al cielo no vas a llegar, por supuesto, al cielo no llega nadie. Dios no va a recibir en las nubes, dice la Biblia. Así que se van para el cielo, y sepan que el cielo se va, porque el cielo, nadie va a llegar al cielo. La Biblia dice claramente que nadie va a llegar al cielo. Nosotros vamos a recibir al Señor en las nubes, y vamos a bajar con Él para gobernar con Él aquí en la tierra. Así que olvídese del cielo, ese cuento evangélico, precisamente tienen ese cuento evangélico, no saben nada de la venida del Señor, no saben nada de la venida del Señor porque no tienen madurez. No tiene madurez porque lo que han recibido es un mensaje almático, un mensaje humano, un mensaje, ¿cómo se llama? Un mensaje que solamente habla del Evangelio de la Salvación. ¿Se fueron o están aquí? Gloria al Señor. Entonces, ¿dónde iba? Madurez para recibir el Señor. Ok, tenemos que tener paciencia para nosotros lograr esa madurez y entender lo que es la vida del Señor. Ahora fíjese bien, el escenario desde Julio César, que fue el primer emperador romano, porque con Julio César fue que se formó el Imperio Romano. Julio César no fue el primer emperador de Roma, sino su bisnieto Augusto, pero Julio César fue que le dio el golpe al Estado, al Senado, y convirtió la República en un imperio, ya habiendo conquistado todos los países de Oriente, de Occidente europeo, principalmente los alemanes. Entonces convirtió a la República de Roma en un imperio, ya tumbando el Senado, un imperio absoluto. Aquí mando soy yo, aquí no manda Senado, no hay ninguna directriz, ningún poder legislativo, nada, aquí mando soy yo. Y después que él hizo eso, se formó el Imperio Romano. ¿Cuál Imperio Romano? El Imperio Romano que habían escrito los apóstoles
Los apóstoles, sobre todo Juan, cuando escribió Apocalipsis, describió al imperio romano. Lo describió con 10 cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos. Y el apóstol Juan explicó, eso es Apocalipsis capítulo 17, que se iba a formar esa bestia de 7 cabezas. Dijo que las 7 cabezas eran 7 reyes. Por eso es que más adelante dice 5 han caído. Es decir, que la regla, el asunto se paró ahí. Se paró en el sexto. Tiene que venir el que está ahorita no es 5 han caído, el que está ahorita no es. Es decir, que estamos esperando y ya debe haber llegado el séptimo. Ahora, ¿por qué le explico que Julio César fue que comenzó esto? Para que me entienda que todo el mundo ha dado vuelta durante estos miles de años, durante estos 2000 años, perdón, 2000 y pico de años, el mundo ha dado vuelta sobre ese eje, sobre ese escenario. Germanos, Julio César, Roma, todo ha dado vuelta allí, ahí en ese punto. Y ese imperio romano de Julio César se fue apareciendo a través de la historia desde Julio César. Julio César fue el año 27 antes de Cristo. Fue Julio César, 27. Y de ese año, un 27 antes de Cristo hasta hoy, el imperio romano se ha levantado y ha caído. Se ha levantado y ha caído. Algunas 4 o 3 veces. La historia lo dice. Ustedes no son un cuento mío. La historia dice que el imperio romano se ha levantado varias veces. Entonces, pero, ¿por qué se ha levantado varias veces y ha caído? ¿Por qué no ha surgido? Porque no ha aparecido el anticristo. ¿Por qué no ha aparecido el anticristo? Porque falta un elemento para que aparezca el anticristo. ¿Cuál elemento? Israel. Faltaba que Israel volviera a ser nación. Entonces, ¿qué pasó con eso? Bueno, Israel volvió a ser nación en 1948. Entonces, ¿qué pasa del 1948 para acá? Que fácilmente puede desarrollarse la venida del Señor. Porque ya que Israel, siendo nación, puede aparecer el anticristo y cuando aparezca el anticristo, ¡pum!, va a aparecer Cristo. ¿Aló? Se puede suceder. Entonces, de 1948 para acá, esto está muy cerca porque apareció Israel. Ahora, Israel apareció, antes de que Israel apareciera, el último aguaje de ser el anticristo o de ser Roma, el último aguaje lo hizo precisamente la misma Alemania. La Alemania de Hitler. La Alemania de Hitler y la antes de Hitler. Una Alemania, hermano, con el mismísimo espíritu del anticristo adentro. El mismísimo espíritu del anticristo. Una Alemania con una pretensión de formar un imperio tal cual como fue la mentalidad de Julio César. ¿Alguien me está siguiendo? De formar un imperio, de conquistar las naciones de Europa, sobre todo Europa Occidental, de todas esas naciones y el mundo, pues. Esa Alemania. Esa Alemania fue protagonista de la Primera Guerra Mundial. Una de las principales protagonistas de la Primera Guerra Mundial, no voy a extenderme más allá. Esa Alemania fue la protagonista principal y original de la Segunda Guerra Mundial. A la cabeza de ese hombre que todo el mundo conoce en la historia, el tal Adolfo Hitler. Ahora, ese tal Adolfo Hitler, para que usted sepa, él pensaba en su visión, por él escribió varias cosas, ¿no? Que el mundo, que ahorita está cegado, nadie lee lo que escribió Hitler y le parece muy aberrante, pero no es aberrante que le parece. Lo que escribió Hitler está oculto prácticamente, pero no es que al mundo le parezca o que al norteamericano le parezca que sea algo aberrante, no. Es que ellos tienen el mismo sueño que tenía Hitler y no quieren que nadie, no quieren que lo descubran. Ellos tienen el mismo sueño, el mismo espíritu que llaman fascista. ¿Cómo es? Fascista, el mismo espíritu fascista que tenía Adolfo Hitler, que inauguró o que fundó el tal Mussolini de Italia, que no es inocente, precisamente de Italia. Precisamente el fundador del fascismo es Mussolini en Italia. ¿Qué te parece? Precisamente en Italia, que es la antigua Roma, geográficamente hablando. Precisamente, o sea, tú te das cuenta que esa es su mentalidad. ¿Cuál es su mentalidad? La mentalidad supremacista, la mentalidad de que tenemos derecho y opción de matar a quien nos dé la gana. Esos muertos no tienen nada que ver, Eso es un sacrificio que tenemos que hacer por nuestra nación, porque nosotros somos.
¿Entiendes? Es un pensamiento fascista. El fascismo es lo que es, en otras palabras, un ultranacionalismo que tuvieron esos estados. Ultranacionalismo es decir, nosotros somos los mejores, tenemos una mejor raza, nuestra mezcla es perfecta, nuestros ojos, por eso nuestros ojos brillan más que los demás. ¿Aló? Son azules, nuestra sangre parece normal, pero no es una sangre, la sangre de nosotros, decían los alemanes, y dicen también los norteamericanos, y dicen todos los que tienen esa regla fascista, nuestra sangre es una sangre de un linaje perfecto que viene de la antigua Germania. La antigua Germania fue producida por unos elementos que eran indoeuropeos. Esos indoeuropeos que la historia menciona, arios, esa es la tal raza de los arios, eran una unión. Y dice que esa unión de unos indios con esos europeos formó esa sangre especial de los alemanes que están destinados para gobernar el mundo porque son superiores a los demás. ¿Están aquí o se fueron? Ese es el fascismo. Por eso es que los norteamericanos tienen una cosa que se llama el destino manifiesto. ¿Saben lo que reza el destino manifiesto de los norteamericanos? Ellos dicen que son una raza especial que Dios puso para gobernar al mundo. Y que tres doctrinas de ese destino manifiesto es que son, dicen ellos, puestos por Dios para establecer la democracia, como hizo Roma. Parece que la democracia la estableció fue Roma. Para predicar el protestantismo, para predicar la fe no católica. Por eso es que bien lejos por ese evangelio. Y número 3, porque son de esa raza, de los arios, de los que llaman ahora anglosajones, de esa sangre que no es como la sangre de nosotros. A nosotros dicen que ellos nos pueden reventar fácilmente con una bomba. Nosotros no somos nada, no significamos nada. En cambio ellos pueden formar un nuevo mundo a punta de norteamericanos. Por eso es que Donald Trump está haciendo lo mismo que hizo Julio César y que hicieron los emperadores. ¿Qué hicieron? Los emperadores del antiguo imperio romano. ¿Alguien está aquí o se fue? Trancaron el juego. Escuchen bien, los emperadores del antiguo imperio romano trancaron el juego. En la república ellos la trancaron. Es decir, volaron a los inmigrantes. ¿Usted cree que eso es casualidad? Volaron a los inmigrantes. Y para una persona, para un inmigrante, ser un ciudadano romano, en el antiguo imperio romano, un ciudadano, hermano, tenía que bajarse una fortuna de dinero para ser ¿cómo se llama? Ciudadano romano. Tenía que bajarse una fortuna de dinero. Por eso es que el apóstol Pablo tenía la nacionalidad romana porque había nacido de padres romanos. Tenía familia romana, por eso Pablo tenía nacionalidad romana. Cuando aquel hombre le preguntó, oye, ¿tú cómo lograste esa nacionalidad? ¿Cuánto pagaste tú por tener esa nacionalidad? Cuando Pablo se defendía, decía, yo soy romano también. Yo soy judío y soy romano. Y entonces le preguntaron, ¿cuánto pagaste tú para esa nacionalidad? Y Pablo dijo, no, yo soy de nacimiento. Entonces el hombre le dijo, no, imagínate, yo pagué una fortuna, porque había que pagar una fortuna para eso. Igual que está pasando ahorita. Están trancando el juego, ¿entiendes? Porque ellos tienen que preservar su raza. Y no les conviene. Esos millones de inmigrantes que quieren irse para allá, cabeza loca, alábalo si tienes ánimo, si quieren irse para allá, bendito Señor, tenemos que orar por ellos. Ese poco a ellos no les interesa, esos bichos procreando y casándose, haciéndose en casamiento en ese país ajeno, ¿aló? Y pariendo con vacules a lo loco y haciendo lo que les da la gana. A ellos no les interesa, ellos no pueden hacer eso. Mañana pasado ellos van a tener 600 millones de habitantes y la mitad de los 600 de ninguna barrio, nada, ni carne, somos de aquí, de San José, Venezuela, ¿cómo se llama? Aquí, gloria al Señor. Aquí, lo único que no son de aquí, que si los que veo, que si eso no son de aquí, son de otro lado. Los demás somos todos de aquí, que si Domínguez, que si Rodríguez, son puros alemanes de aquí de Venezuela. ¿Están aquí o se fueron? Digo, puros alemanes de aquí de Venezuela, amén. Rayanero, González, Zambrano, son puros de aquí, de la pura cepa, indios mezclados con negros, arrequintados. Por eso es que bateamos tanto y somos tan buenos en el béisbol y en el básquet, todo, porque estamos mezclados. Tenemos una mezcla tan tremenda que produjimos un hombre más poderoso que todos los demás hombres del mundo. Claro, porque estamos demasiado mezclados. ¿Aló? ¿Se fueron o están aquí? Trancaron el juego. Están
trancando el juego. Lo mismo que hicieron esos emperadores romanos, lo están haciendo esta gente ahorita aquí. Están trancando el juego para preservar su... Ahora, usted sabe lo que hizo Hitler, y voy a cambiar. ¿Sabe lo que hizo Adolfo Hitler? Adolfo Hitler, cuando se levantó como y con esa ínfula y ese espíritu del anticristo, Adolfo Hitler y el espíritu del anticristo. ¿Sabe lo que hizo Adolfo Hitler? ¿Sabe cuál es la mentalidad? El pensamiento original de Adolfo Hitler. Con eso fue que, con ese pensamiento y esa palabra fue que logró el apoyo de los líderes que necesitaban. El pensamiento y ¿cómo se llama? Lo que decía Adolfo Hitler. ¿Sabe qué decía? Decía que iba a volver a ser grande a Alemania. ¿Cómo decía? Que iba a volver a ser grande. ¿Sabe lo que está diciendo Donald Trump? No voy a seguir hablando de eso. Ya usted sabe bastante. Yo me voy a seguir comprobando eso. Yo creo que yo, bueno, sí, voy a seguir comprobando eso cuantas veces Dios me diga. ¿Se están aquí o se fueron? Okay. ¿Sabe lo que decía Julio César? Eso, que iba a ser grande a Roma. ¿Sabe lo que decía Constantino? Eso, que iba a volver a ser grande a Roma. ¿Sabe lo que hizo Hitler? Eso, que iba a ser grande a Alemania. ¿Sabe lo que dice Donald Trump? Eso, que iba a ser grande a Estados Unidos. Tienen el mismo demonio, el mismo espíritu. Pero solamente lo pueden ver aquellos que maduran. Porque aquellos que maduran no tienen amarras con el mundo. Hay gente que ya se ha ido de aquí de la iglesia, y desde chico. Por eso, me estoy hablando mal de Donald Trump. Tengo familiares que se volvieron enemigos míos. Bueno, a lo mejor eran enemigos míos antes, pero yo no sabía. Se volvieron enemigos míos, pues yo estaba hablando mal de Donald Trump. Sí, porque uno no sabe esos bichos que tenían en la cabeza y en el corazón. Yo no voy a hacer más nada por cambiar su corazón, esa gente. Pues yo demasiado, yo he hecho de todo, caballero. Ya no es que me quiero ya que me oye, mi mensaje no va a cambiar. Porque yo estoy madurando para encontrarme con el Señor cuando Él vuelva. Si usted es opositor, si usted es no sé qué, si usted es chavista, le molesta el mensaje, vaya para el carrizo usted. No me interesa ni un comino lo que usted piensa. Yo soy un predicador de la palabra de Dios, hermano. Y estoy hablando con claridad, pero mire, hermano, mejor claridad que esta. Oye, ¿dónde la va a tener, hermano? Porque mire, el factor fundamental de la claridad, ¿sabe cuál es? La verdad. Tú el que habla con verdad tiene claridad. Porque la claridad, la verdad es lo que le da, la verdad es lo que la hace clara. Cuando tú te dices una mentira, tú te quedas con refunfuñamiento mientras ay, yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué. No entiendo, no me cae. Por favor, te eché un cuento, tengo desde Julio César y terminé en Donald Trump. Te hice una similitud rapidito y te la he hecho de todas las maneras. Y te comprobé que era el caballero que habla en la Biblia. Es el último rey. Ahorita en este momento, el último rey del Imperio Romano, el séptimo, ahorita en este momento, hay más de 5 manifestaciones en 5 ciudades de Estados Unidos. ¿Y saben cómo se llaman las manifestaciones? No al rey. No king. ¿Lo han visto por televisión? No sé qué king, no king. ¿Lo han visto? Le están diciendo los mismos norteamericanos. No queremos un rey, ya es muy tarde. Tenemos un rey ahí y no se ha manifestado. Ay. Ellos ni se imaginan lo que va a venir, porque según la Biblia, lo dice la Biblia textualmente, Apocalipsis 16 y 9, Estados Unidos va a desaparecer. Y no va a desaparecer con una guerra, va a desaparecer con un terremoto. Un terremoto gigantesco lo va a sacudir. Eso es Apocalipsis capítulo 11, al final del capítulo. Un terremoto lo va a sacudir. Y es el mismo terremoto que aparece en el 16 y que aparece en el 9. Un terremoto lo va a sacudir, lo va a partir, va a desaparecer. Apocalipsis 18, con toda su isla, con todo, va a desaparecer. La Biblia dice que va a desaparecer. Los científicos dicen que es posible y que la falla de San Andrés puede producir ese terremoto. Y los científicos dicen que el único terremoto, la única falla en el mundo que puede producir un terremoto de 5.5, de 10.5, el escala de Richter, la única falla que lo puede producir es la falla de San Andrés. La falla de San Andrés es la que atraviesa medio Estados Unidos, casi todo Estados Unidos, que llega a México. Para los que investigan, esa falla, esa es la única que puede producir un terremoto tal cual como dice la Biblia. Las demás fallas no pueden producir ese terremoto, sino exactamente de San Andrés, que atraviesa todo San Francisco, yo no sé qué cosa, no conozco esos países ni nada de eso, pero lo he leído algunas cosas y llega y ¡pum! California revienta. A que los mexicanos también se coman un poquitico también, porque también han sido pasados también. ¿Aló? En ese terremoto desaparece.
desaparece esta urbe, un terremoto, desaparece. Sin embargo, el gran Israel, también va a comer de la furia de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 11. Dice que un terremoto los va a partir en 3 pedazos a la ciudad, a Jerusalén. Un terremoto la parte en 3 pedazos y ese mismo terremoto asesina a los 7,000 gobernantes que van a haber ahí en ese momento. Dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 11. ¿Se fueron o están aquí? Nosotros que vamos a hacer todo eso porque si estamos madurando para ver la venida del Señor, ¿cuántos están madurando para ver la venida del Señor? ¿O quieren madurar en el alma? ¿Qué quieren ustedes que yo le dé? ¿Para el alma o para el espíritu? Pues si quieren para el alma, yo me cambio. Yo soy muy bueno también dando para el alma. De hecho, tengo un programa de que si yo ando para el alma, yo doy bueno para darle para el alma. ¿Qué quiere usted para el alma? Podemos perder el tiempo aquí yo dándole para el alma y dándole para el alma, dándole para el alma y el alma y sale aquí inspirado. No, el apóstol me explicó, no, ¿y qué vas a hacer? No, el apóstol. Una hermana me llegó y me dijo, apóstol, usted predicó y yo. Oh, yo agarré esa palabra. Sí, tome. ¿Qué es eso? Me dijo, un dulce. ¿Qué es eso? Abrir mi fábrica de dulce. Ese mensaje que dio usted, abrir una fábrica de dulce. Mira, aquí estoy, mire todo eso. Le di para el alma y agarró para el alma. No está aquí porque ella agarró fue eso el dulce. ¿Qué va a hacer con ese dulce? ¿Qué va a hacer con una fábrica de dulce? Bueno, una fábrica, esa fábrica monta un negocio. ¿Qué va a hacer con ese negocio? ¿Y qué va a hacer con esos miles de bolívares? Ya Cristo viene. Mejor hablamos del espíritu, ¿no les parece? Y claro, tenemos que tener su tiempito para hablar del alma, porque también tenemos un alma. Tenemos un alma, lógicamente, que tenemos que educar. Nadie está diciendo que no. Amén. Un hermano otra vez chocantemente me escribió, no, que usted no puede pretender que no necesita el dinero, porque yo le decía, oye, lo que diciendo no necesitamos el dinero. Y trabajamos, y somos trabajadores, claro que sí necesitamos el dinero. Funcionamos el dinero, pero estamos en el mundo. ¿Okay? Sin embargo, ahorita al final vamos a hablar un poquito de eso, para que usted entienda que el mundo cambió. Agárrenme ahí para que me digan por dónde me quedé. El mundo cambió. Y la economía del mundo, la tónica del mundo en su economía cambió. Nosotros teníamos un mundo hasta el 1994 exactamente. Ahora voy a hablar con un economista. Hasta el 1994, la caída, la caída del comunismo, la caída del muro, el fin de la Guerra Fría fue en 1994, la caída del muro de Berlín fue en 1994. Hasta ese momento, el mundo se manejaba bajo el poder del billete. Por eso es que todo el mundo andaba corriendo detrás del billete. Y si a ti te decían, y me acuerdo que no hace mucho a ti te decían, mira hermano, te voy a conseguir un trabajo que mejor dicho. ¿Trabajo qué? Te voy a conseguir un trabajo que tú no vas a, ni siquiera vas a salir de tu casa, eso es puro por internet. ¿No te decían? Y tú te dejas meter, chaca, pum, y tú vas y haces los billetes. En la noche sales con los ojos todos, pero full de billetes en la cuenta. Entonces, es una mentalidad que existió hasta el 1994. La gente iba detrás del billete. Todo lo que quería era billete. Antes de encontrar otra vez, con todo ya ganar. Preguntaban antes de trabajar y con todo ya ganar. No hay un adelanto. Pues un adelanto también. Eso está como el hombre que iba, le dieron un trabajo en un colchón, promocionando un colchón. Tenía que acostarse en el colchón. ¿Y sabe lo que hizo el primer día de trabajo? Pidió un permiso. Que si podía darle un permiso. Y el trabajo era acostar un colchón para probar el colchón. Cuando venga la gente, tú la acuestas en el colchón, da 2 vueltas en el colchón y eso es para probar el colchón. Eso era todo. Y pidió un adelanto. Así era la gente, porque se metió una mentalidad en la persona del billete. Pero es que todo el mundo andaba tras el billete. ¿Quiénes se hicieron millonarios en esos tiempos del billete? ¿Quiénes se hicieron millonarios en esos tiempos del billete? Los de la lotería. ¿Tú no vio cómo la lotería bajó? No bajó toda esa broma. El terminal, aquí un señor que llaman, cómprame uno. ¿Te acuerdas de cómprame uno? Aquí, cómprame uno. Porque cuando lo vi, le decía a la gente que le comprara uno. Debe haber sido por eso. Yo lo conocí, cómprame uno, y se murió, cómprame uno. No sé cómo le pusieron ese nombre, cómprame uno. Lo cierto es que hace tiempo que yo lo conocí. Y entonces lo cierto es que el terminal estaba en su máxima expresión, porque todo el mundo estaba buscando billetes. Entonces ponle cuatro para ponle 5, después vino la lotería, ponle tanto. Ahora vino no sé qué. Ahora vino unos demonios más terribles, que si el Parley, que si los más terribles, esos demonios son más terribles. Que si el Parley, que se apostaba de broma, esos son demonios pero impresionantes. Wow, una cosa terrible. Todo el mundo buscando billetes.
billetes, porque ese mundo, repito, hasta el 1994, ese mundo se manejó con el billete. ¿Por qué? Porque el billete vino a ser el billete empujado y adornado por el dólar como principal moneda del mundo, la más confiable, vino a ser como la gente cambió la mirada de los recursos. Quitó la mirada de los recursos, quitó la mirada del cacao, quitó la mirada del azúcar, quitó la mirada de la caña, quitó la mirada del mango, quitó la mirada de la perita, todo. Que los mangos se perdían, ¿verdad? ¿No? Entonces se los comen antes que se maduren. Entonces quitó la mirada de todo eso, todos los recursos, puso la mirada en el billete. Santo billete que estás en el infierno. Bendecido sea tu nombre. Sí, así le dicen al santo billete. Quitó la mirada. Entonces, todo el mundo buscando billetes, hasta el sol de hoy todavía la gente sigue en ese bote, embotado en eso, y eso es mentira. Ahora el mundo cambió y se intercambió. Se cambió porque los recursos comenzaron a ceder, a ver menos, porque los recursos, la mayoría, no son renovables. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces, por Estados Unidos le quedan 6 años de petróleo. Y ellos tienen que solucionar ese problema. Y ese problema no se soluciona con billetes. Ese problema se soluciona invadiendo a Venezuela. ¿Están aquí o se fueron? Si no se soluciona con billetes, no van a. Pueden tener todo el billete del mundo, no tienen agua. Pueden tener todo el billete del mundo, no tienen luz. Pueden tener todo el billete del mundo. En estos días habían 400.000 personas en Alemania amenazadas de corte de luz. Pueden tener todo el billete del mundo, pero necesitan acero. Necesitan acero. ¿Sabe cuál es uno de los ojos ¿Sabe cuál es uno de las ambiciones y de los ojos más duros que tiene contra Venezuela? Que te dice que el petróleo nada más, el acero. Nuestras minas están vírgenes. Yo sé que a ustedes me dijeron, no, porque esas vírgenes, esa ropa la tienen los pranes, lo que las tengan ellos es mejor. Ellos no pueden comerse todo ese poco de acero. De alguna manera lo vamos a sacar de ahí. Pero aquellos sí se llevan todo el acero, toda la madera, el acero que reciben los 300 o no sé cuántos miles millones de personas en Estados Unidos, todo el acero. ¿Dónde lo deben usar? El acero, la madera. Ellos tienen capacidad para todo eso. No importa, lo roban. El billete empezó a bajar porque cuando se va a comprar, por ejemplo, Venezuela tenía un problema anteriormente. ¿Cuál es el problema que tenía Venezuela anteriormente? Que cada vez que iba a comprar algo necesitaba dólar. Vamos a comprarle yo no sé qué a Rusia, necesitamos dólar. Vamos a comprarle yo no sé qué a Trinidad, Tobago, necesitaba dólar. Vamos a comprarle yo no sé qué en Colombia, necesitaba dólar. Ahora no. Ahora ellos pueden comprar con recursos. Por eso es que cuando trancaron el Banco Central, Venezuela sigue haciendo trámite con Rusia. ¿Quién está ofreciendo Venezuela a Rusia? Petróleo. Y sigue haciendo trámite con China. ¿Y quién está ofreciendo a China? Porque ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, ya no tienen dinero. ¿Qué van a hacer con dinero? Necesitan plata, ¿no? ¿Aló? A todos los cacaoteros que están acá, necesitan una buena taza de chocolate. My God, aplaude si te da la gana. Si te da la gana, aplaude. Aleluya. Necesitan pollo, cochino. Esto ya necesitan tajalí. El tajalí es el peor pecado de aquí de Venezuela. El tajalí es el pecado más barato aquí. El tajalí, yo antes me iba para Churucuto y cambiábamos. Y por tejalí, nos regalaban el tejalí cuando estábamos en Cúpila, porque allá en Machurucuto los pescadores, ellos vendían que era el pescado amarillo. Entonces cuando ellos tiraban las rayas, cuando ellos pescaban, ellos regalaban el tejalí. Y adivinen quién estaba ahí, bien tempranito, porque cuando ellos regalaban el tejalí, pues nosotros. Pero ahora no, porque están importando el tejalí. Porque los países del mundo necesitan tejalí. No necesitan dólares, necesitan tejalí. Por eso es que tajalí, gracias. Por eso es que necesitan invadir a Venezuela. Porque van a invadir un país que no tiene dólares. Porque ya el dólar no es lo que el mundo está comerciando. El mundo está comerciando con recursos. ¿Y en qué va eso por ustedes? Ustedes. Yo me voy para Colombia, que me ofrecieron un trabajo allá. Va a seguir buscando un real.
Va a seguir buscando real. Póngase a sembrar guayaba. La guayaba es más que el peso. Entonces que la otra yo estaba dando un mensaje magistral como este. Dando magistral, pero magistral, mucho magistral. Y era que al siguiente día una persona que estaba frente mío se iba para Colombia. Y yo no sabía. Al siguiente día que me fulano se fue. ¿Para dónde? Ah, no, pero estos hermanos tienen el espíritu de Shakira. Ciega, sordo y mudo. Sin embargo, aquí tenemos a un empresario. Ya voy a hablarlo, voy a decirlo por el nombre y apellido. Tenemos un empresario aquí poderoso, mi amigo. Él es de los Méndez, no voy a decir su nombre por si acaso. Y cuando yo hablé con él estaba en Colombia y tenía el pasaje para irse para España. Iba a evolucionar hacia España, buscando billetes. Y yo le dije, no, hijo, vente para acá, eso es mentira, para Venezuela. Ponte a criar pollo, ponte. Él es un empresario aquí en San José ahora, mi amigo. Que Dios lo bendiga y lo siga ayudando. Es lo contrario a Shakira. ¿Cómo se llama el último esposo de Shakira? Piqué, por eso es que Piqué se divorció. No se divorcia siempre con una gente que está ciego, sordo y mudo. Cualquier persona le da razón a Piqué. Piqué, claro, ya está diciendo tú, ¿por qué te divorciaste de Piqué? Ciega, sorda, muda. Bien lejos pues esa gente. Estamos en la era de los recursos. ¿Cómo fue que dije? Estamos en la era de los recursos. No se equivoque. Póngase a sembrar, póngase a trabajar, póngase a producir, póngase a coser. ¿Sabe coser? Póngase a hacer vestir, forme su propia tienda. ¿Sabe madera? Póngase a hacer bancos y sillas y haga su propia tienda. ¿Qué es lo que sabe hacer? Póngase a hacerlo. Es bueno en la arte de la ¿cómo se llama? En arte culinario. Hay personas aquí que cocinan de una manera tan angelical. Yo estoy seguro que si hicieran un restaurante, mejor, son angelicales cocinando. Hacen unas sopas. Primero Luisana hace un pollo. Por decirle que yo nunca me había enfiebrado a comer pollo todos los días. Y entonces ya cuando me dio ese pollo, no, hámelo todos los días. Todos los días me iba con una pechuga, toma, manda la pechuga, toma, manda la pechuga. No me aburre el pollo, pero es que lo hacen. ¿Para dónde se va a ir a buscar trabajo? Póngase a hacer pollo. Hago un poco de pollo, ahí un poco de pollo quizás se para allá en la esquina y alguien agarra ahí. Mira, aquí tengo 3 pechugas cocinadas, cosillas que echas, pruébala, toma, te se lleva. Cuando una vez tiene un encargo, tiene un negocio. Y listo, y se acabó, eso es fácil. Sobre todo aquí en Venezuela. Todo el mundo quiere gastar, y nadie quiere hacer nada, sino todo el mundo quiere gastar. Alábalo si tienes ánimo. Sabe coser, sabe hacer, sabe medir, sabe sembrar, póngase a sembrar, producir sobre todo alimentos. Eso nos viene diciendo a nosotros Dios desde el 2006. Tiene la casa vuelta un cochinero, de paso uno llega y de la casa vuelta un cochinero. Haga un cochinero. Si quiere vivir así en un cochinero, porque no hace un cochinero. Yo no visito a nadie, porque si no dijera, eso fue lo que fue por mi casa la semana pasada. Yo no visito a nadie yo visito. Así que no venga con cuentos. No es porque voy a visitar, a nadie yo visito. Sino que yo me imagino. Y en la casa vuelto un cochinero, no, para que no. Aleluya. La gente hasta hacer niño es un negocio, si usted sabe hacerlo. Número 1, si sale varón, se le entrega a William para que si juegan béisbol. Si no sale varón, usted lo va entrenando, lo va disciplinando, lo va teniendo ahí. Cuando tenga 8 muchachos en una empresa. Cuando esos 8 muchachos, lo que tienen que esperar, 15 años, tengo muchachos 15, tiene unos 15, 13, 14, 15, 16, 17, el de 18 usted es el capataz y los demás son los obreros. Aquí 9, formamos la empresa y acabó el problema. Claro, tiene que ser 8 muchachos, 9 muchachos bien disciplinados, por supuesto, y bien criados. Y cuando usted termine, a los 15 años debe tener empresa. A los 18 años tiene empresa. ¿Sabe lo que un negocio con 9 muchachos disciplinados, trabajadores, honestos, responsables? ¿Sabes lo que hacemos nosotros? Nosotros criamos unos buenos muchachos. Yo los felicito a ustedes, porque nosotros somos buenos en eso. Nosotros criamos unos buenos muchachos para que vayan a trabajar donde los chinos, o que le trajen a los chavales,
Porque lo traje a Alejandro. Por favor, porque vas a parir gente para que traje a otro. A parir gente puede trabajar a ti. No pueden trabajarte a ti porque no lo viste como un negocio, sino que vivías quejándote todos los días. Ay, estos 4 muchachos, Señor, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Oh, Señor, y el pan nuestro de cada día. Y el de antier, ¿quién nos lo da? Pues no nos viste el de antier, continuáis el de cada día. Oh, Señor, ayuda. Oh, se me vive toda la vida amargado. Por eso es que cuando los muchachos están grandes, los muchachos, vámonos de aquí. Una malcura que hay aquí en esta casa. Alábalo si tienes ánimo. ¿Quieren que les siga hablando del alma o cambio para el espíritu? Así es. Sí, no, eso del alma es muy fuerte. Vamos mejor a hablar del espíritu. Aleluya. ¿Quién es ese caballero que está diciendo que va a volver grande a Estados Unidos de nuevo? ¿Quién es ese? Es el mismo espíritu de Tito, el mismo espíritu de Adolfo Hitler, el mismo espíritu de esos emperadores. Tiene el mismo espíritu de ellos y está haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué quiere? Quiere músculo. ¿Sabe lo que descubrí? Viendo un reportaje, se lo voy a pichar a ustedes para que sepa, para que lo vea. Vean un programa que aparece en History 2. Ese programa, los que tienen, nadie tiene DirecTV, porque ahora todo el mundo tiene Wi-Fi, mantequilla. Me dejaron a mí en la antigüedad del Simple TV y ellos tienen Wi-Fi. Pero el Wi-Fi es peor. El Wi-Fi no le va a servir a usted le sirve mejor el Simple TV. ¿Por qué será? Porque el Simple TV lo obliga a usted a ver ciertas y determinadas cosas nada más. En cambio el Wi-Fi usted tiene abierto y ve lo que le da la gana y eso hace que no vea lo que le interesa. Porque usted nunca quiere ver lo que le interesa. Usted todo el tiempo quiere ver es lo que usted lo... ¿Están aquí o se fueron? Yo en mi Simple TV, yo paso por un canal y dice Rápido y Furioso y paso por el otro. Para que el live no caiga en inactividad, recordemos darle tap tap a la pantalla, compartir, comentar, que el algoritmo me indica que estamos cayendo en inactividad. Rocky 4 y Rocky 5, estamos esperando el Rocky 6. Y lo paso por otro canal y dice Rápido y Furioso 1, Rápido y Furioso 2. Bendito sea Dios. Hasta cuando yo veo esas películas, la misma película, entonces lo que hago yo es que me cambio para la noticia. ¿Qué voy a hacer? Pues? A morir viendo a Maduro. ¿Aló? ¿Se fueron o están aquí? Entonces Maduro más, Maduro 6, Maduro Z, Maduro menos, Maduro raíz cuadrada de Maduro. Oye, ya cuando estoy obstinado de Maduro me cambio para otro lado. Entonces al último en la madrugada pongo History 2. Entonces History 2 están pasando un programa que se llama El Poder de Hitler. Y entonces en ese programa descubren año por año todo lo que hizo Adolfo Hitler antes, durante y de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que hizo lo describe ese programa. Y tú sabes qué fue lo que hizo Hitler cuando empezó la Guerra Mundial. Número 1, empezó a reclamar más terreno, más espacio. ¿Qué está haciendo otro? ¿Quién fue que dijo que Canadá debía ser Estados Unidos? ¿Qué es lo que está reclamando él? ¿Qué fue lo que hizo Adolfo Hitler? Entonces, ¿sabe lo que hizo la comunidad europea que estaban compinchados con él por causa de la Unión Soviética? Como querían lanzarlo contra la Unión Soviética, se compincharon con él. Entonces, un acuerdo antes de la Primera Guerra Mundial, en el famoso acuerdo de Múnich, ¿has escuchado eso? Se dieron a Hitler una parte, un país, no me acuerdo, como que era Georgia, se dieron a Hitler en ese acuerdo de Múnich, un país, para ver si lo tranquilizaban. Pero después del acuerdo de Múnich, Hitler comenzó a reclamar más países. Y lo último que hizo fue, y lo primero que hizo antes de la guerra, que desató la Segunda Guerra, fue invadir a Polonia. La invasión de Hitler contra Polonia era como decir Estados Unidos contra Venezuela. Un país muy grande, muy poderoso, muy armado contra un país que no podía defenderse. Porque son cobardes. Y saben que con estos países pequeños pueden sumar. Ese de Maduro está tan nervioso que está pidiendo oración. No es para menos. Y debe tener en la mente ya la forma como va a morir en el caso de una intervención. Porque ellos no son como nosotros. Nosotros sabemos que aquí no va a haber ninguna intervención. Porque ya Dios nos lo dijo. Y nosotros sabemos lo que va a pasar. Antes que pase, ya nosotros sabemos. ¿Están aquí o se fueron? Pues su mano derecha si la tiene. ¡Aleluya! Son profetas.
Es lo que pasa con el rey. ¿Sabe cuál fue el rey ese sirio? Que un día descubrió que en Israel sabían todo lo que él iba a hacer. Y él dijo, pero es que en Israel saben todo lo que yo voy a hacer. ¿Qué pasa? Mira que en Israel estaba el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo le decía a los reyes todo lo que el rey de Siria pensaba. Oh, Señor Jesús. Maduro está pidiendo la oración. Así estará mandó un comunicado, eso salió ayer, a todas las iglesias cristianas que oraran por la situación del país. Porque la amenaza es inminente. No sé si usted duerme bien, pero yo voy a dejarlo para que duerma un poquito mejor. La amenaza es inminente. El Senado norteamericano ya dio las riendas sueltas al presidente y le dijo a Trump le dijo que podía hacer lo que él quisiera. Y él acaba de decir que él va a tomar la decisión, que está tomando la decisión. A nosotros no nos interesa qué decisión tome Donald Trump, porque quien toma las decisiones, la última palabra la tiene. Aleluya. Jesús. Aleluya. Y Jesús es Jesús, para que sepan. Jesús es Jesús. Él es el Rey de los reyes y el Señor de todos los señores. Dice la Biblia, la palabra. Colosenses capítulo 1, del 15 adelante, que Él es la cabeza de todo principado. Él es la cabeza. No hay principado que Cristo mismo no sea la cabeza. Dice que todas las cosas en Él subsisten. Todas, dice todas. Porque todo fue creado por medio de Él. Y para Él es antes que todas las cosas. Sean tronos, sean reinos, sean potestades, sean visibles e invisibles, todo fue creado por medio de Él. Amén, amén. Ese Jesús es al que nosotros invocamos. Amén, aleluya. Ese Jesús es el que es el dueño y el rey de nosotros. Ese Jesús es el que nos habla. Ese Jesús. Cielo y la tierra pasará. Su palabra no pasará. Amén. Nosotros estamos contentos, estamos tranquilos. No sé por qué están tranquilos ellos. La mayoría de la gente del mundo, de la gente en Venezuela está tranquilo porque parece que Dios Dios mismo le puso una broma para que no se den cuenta de lo que está a punto de suceder en este país, pero no va a suceder, pero está a punto de suceder. Parece que no se han dado cuenta. La gente, tú le ves a la gente tranquila. Honestamente fue Dios, ese Dios. ¿Cuánto creen que ese Dios? Es Dios, hermano, es Dios, sinceramente, porque no entre en pánico, porque ahorita deberíamos estar en pánico. Y que mucho de la población venezolana, mucha de la población de aquí de este país, se comieron la idea. Ellos tienen un engaño en la cabeza. ¿Cuál es el primer engaño que ellos tienen? Ellos tienen un engaño de que ellos piensan que nadie va a salir a pelear por Maduro, porque Maduro no tiene a nadie. Ellos dicen que nadie va a salir a pelear por Maduro. Entonces ellos confían de que en lo que entre la intervención, tranquilo, el tipo lo buscan, se lo llevan. ¿Qué no va a pasar? Ellos tienen ese engaño porque ellos le hacen años, se metieron en un engaño de que aquí no hay chavista en Venezuela, no hay. De nada más tan ellos en el mundo. Ellos borraron, eso es como una película que yo digo, cuando tú borras a la gente y no existen ya. Ellos borraron a todo el mundo. Entonces ellos ven meeting, ellos ven caravana, ellos ven como si no. ¿Sabes lo que me dijo una señora mía en los Valle del Tuy? La señora me dijo, yo le dije, yo fui para la Valle del Tuy a predicar y me lo encontré allá en la iglesia de los Valle del Tuy. Y la hermana me dice, yo digo, no, y lo que pasa es que duré porque estaba la marcha de los chavistas y que eso había demasiada gente. Y entonces eso duré trancado ahí en Caracas. Entonces ella me dice, sí, no, a ese poco de gente le pagan, ¿viste? Para que vayan para allá, le pagan. Si a toda esa gente son pagados. ¿Viste? Que están metiendo una cosa, se le metió una cosa. Entonces yo le dije, todos tenían franelas rojas, primero que le regalan las franelas, sí, todo eso se las regalan. Y le pregunté, ¿estaban contentos? ¿También le pagan para que estén contentos? Estaban felices, gritaban, daban vueltas en el aire. También le pagan, sí, también le pagan, todo eso va metido en el campeón, en el negocio. Maduro le mandó yo no sé cuántos millones, le dieron como si fueran $500 cada uno. Ustedes ríanse, pónganse la franela roja y salgan. Si me quieren ese engaño. Como tienen ese engaño metido, entonces ellos dicen, aquí no va a pasar nada. Porque aquí cuando vengan, lo agarran con un asalto y se lo llevan. Y aquí no va a pasar nada. Ese es el primer. Otro engaño que tienen es que las tropas norteamericanas tienen un radar para seleccionar a quién van a matar y a quién no. Entonces cuando encuentren a un soldado, este hijo es fulano, no, este sí.
Los muertos de Panamá del 1989 todavía los están contando. Los muertos de República Dominicana, los desaparecidos, todavía los están contando. Usted tenga una idea de lo que puede suceder a la hora de un tequete, de un rollo de eso. Oh my God. Serena viva quinta masaya. Aleluya. Aleluya. Todos los movimientos que hizo Adolfo Hitler de ese programa, todo lo que hizo Adolfo Hitler exactamente lo está copiando. Hasta con las mismas frases, son tan descarados que dicen lo mismo exactamente. Vamos a volver a Estados Unidos a ser grande. ¿Cómo los va a volver a ser grande? Claro, haciendo todo. Ya no pueden, el billete no puede hacer, ya les conté ya que pasó la era del billete. Ellos saben que no pueden seguir sometiendo al mundo a punto de billete. Se acabó la era del billete y vino el tiempo de los recursos. En cualquier momento a usted le van a decir, mire, tengo ahí un carro BMW, y tengo un cuanto, yo no sé qué, y lo otro, y aquello. Usted le va a decir, bueno, yo tengo aquí $20,000. Y la persona te va a decir, no, yo no quiero dólares, yo quiero 10 camiones de plátano. Esto es lo que dijo el apóstol. Bueno, estoy diciendo de antemano, adelantado. No, yo no quiero ya, yo quiero el cochino. No, yo quiero el pollo. ¿Aló? No, yo no quiero, porque yo tengo un negocio. Y ese pollo tú me lo das, yo lo transformo. Y sigo ganando. Y la siguiente iba a venir contigo. Entonces el mundo está haciendo un retroceso hacia el trueque. Acuérdense que antes que viniera la moneda, lo que había era un trueque. Y la moneda vino para facilitar el trueque. Después la moneda se convirtió en el intercambio, en la manera de intercambio principal del mundo. Y después la moneda se convirtió en un agente como independiente. Ahora la moneda es un agente independiente, se convirtió en un agente independiente. Cuando la moneda surgió para poder facilitar los trueques, entonces se convirtió en un factor independiente. Y después de convertirse en un factor independiente, se convirtió en un Dios. Ya cuando los apóstoles, la moneda era un Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque ya el dinero se va a convertir como especie de un Dios independiente. ¿Cómo el dinero va a estar independiente de los recursos? Si primero, a ver, ¿quién fue primero, la gallina o el huevo? Bueno, después hablamos de eso. Pero ¿quién fue primero, los recursos o el dinero? No fue primero los recursos. Entonces, ¿cómo dinero va a matar recursos si dinero fue después y recurso fue primero y el recurso vino y después fue que vino el dinero, hermano? Entonces, ¿cómo iba a aparecer la gallina si no iba a aparecer, si no hubiera un huevo primero? Alábalo, pues, si tienes ánimo. Pero los hermanos convirtieron a... sí. Denme ánimo. Si me dan ánimo, pues, ese aplauso es para Dios. Aleluya. Volvimos al trueque. Estamos volviendo al trueque. En los tiempos de la crisis de Venezuela, yo me acuerdo que yo solo vi, hermano, lo viví. Noemí tenían una fotocopiadora, una librería, no sé, un centro de bromas. Noemí. Y un día yo estoy sentado allá, chico, y llega un tipo con un huevo, ¿vale? Con un huevo. ¡Pum! Lo puso sobre la mesa y yo necesito 2 fotocopias. Y unas por delante y unas por detrás. Como un huevo, chico, ¿vale? Como un huevo. Y yo dije, a Noemí, tú agarras ese huevo, ¿vale? Tampoco estamos tan mal así. Cuando abrió tenía huevo, tenía cilantro, tenía de todo. Ya había cambiado todo, ya. La crisis nos lleva para el trueque, porque el final de todo es el recurso. La crisis venezolana nos llevó al recurso. Entonces, gloria a Dios por la crisis venezolana, porque es mejor el recurso que el billete. Mucho mejor el recurso que el billete. Porque ¿qué vas a hacer con billetes sin recursos? Ahora con el recurso puedes comer y estar tranquilo. Por mí que se barate todo, que ya como está poniéndose el mundo. Antes yo venía pasando y yo creo que antes era el día de los boleros. ¿Qué es lo que era el día antes que están un poco hermanos disfrazados allá abajo?
creo que era el día del bolero, ¿o qué era? Yo no sé, algún día era, inocente, bolero, alguna broma era, pero había unos hombres disfrazados allá atrás, allá en el centro. ¿Ah? Hollywood. Ahora metieron a Halloween también, un fenómeno. Y entonces vengo yo con el carro y viene Abigail, cuando Abigail vio al hombre con el sombrero y la falda y la broma. Le dije, papá, ese hombre está loco. Está loco. Se me vio loco como nosotros los cristianos. No, eso está loco, papá, mira, tuve que explicar a la hija, cálmate, estamos en un ataque. Hija, cálmate, ese hombre, lo que pasa es que están jugando. ¿Están jugando? Sí. Oh, digo, ¿eso son juegos? Son juegos, sí, son juegos. Hombre disfrazado de mujer con un sombrero. Entonces te dicen que uno es loco. Así que cuando vienen para acá y nunca te reíste de mí, cuando uno está predicando, nunca te reíste de uno. Y yo voy a pelear, yo voy a venir peleando en esto. Y usted lo va a ver, se lo estoy diciendo de una vez. Porque nosotros no somos agentes de que te risa de nadie, nosotros somos gente seria. Se fueron que están aquí. Hay unos caballeros, hay unas 5 esquinas, a volver a hacer. Lo fue a buscar esa misma noche para su casa. Entonces cuando le tocó la ventana bien duro, ¿quién eres tú? No, yo no sé, porque quién soy yo, tú no me conoces. Miren, soy yo mismo. Y no, hombre, ¿qué es esto? Entonces hizo como que iba a salir y la mujer lo agarró y formaron un team fútbol, la mujer agarrándole en la casa. No salió, ni amarrado salió. Le dio los ojos y sabía que no iba de buena gana. Yo no soy un evangélico del estilo de los demás. Yo tengo mi propio estilo. Váyanse a burlar de los boleros. Critiquen a los políticos. Critican a quien le dé la gana, pero no a mí. Nosotros somos monos de nadie, ni estamos haciendo nada indecente. No se rían de Adolfo Hitler cuando le temblaba la mano y subían. Hay una broma de Adolfo Hitler que cuando subían las manos y le temblaba, él hacía unos gestos. Los gestos de Adolfo Hitler en la historia quedaron en la historia. Los gestos que hacía eran tan. El discurso era diabólico, un discurso atrapador, porque dice la Biblia que es el anticristo. Dice que tiene la boca como un león. O sea, es un hombre con un poder hablando. Eso tiene Donald Trump también, un poder para blasfemar, para decir cosas infladas. Serén David la banda que vasalla. Le voy a decir honestamente, yo quise decir 4 cositas de Donald Trump como introducción para regresar a donde estamos, pero no me dio tiempo. Entre las 4 cositas que iba a decir se nos fue toda la hora. ¿Qué le parece? Pero yo creo que aprendimos un poquito más. Amén. Y yo creo que crecimos un poquito más en nuestro conocimiento espiritual, ¿sí o no? Amén. De lo que está sucediendo. Está sucediendo, hermano, este caballero Donald Trump está cada vez desarrollándose más como el anticristo, copiando todo el modelo del anticristo que viene desde Julio César, desde mucho antes de Julio César, por supuesto, porque que manifestó Julio César, especialmente el emperador romano, hasta el sol de hoy. No va a desmayar hasta no concluir su misión. Yo decía la semana pasada, y concluyo con esta idea, con esto, yo decía la semana pasada que Donald Trump debe dar un golpe de Estado, porque lo próximo que tiene que hacer el anticristo es una persona que va a gobernar en el estilo de los 5 emperadores que aparecen en Apocalipsis 17, es decir, sin senado. El anticristo necesita poderes absolutos. ¿Alguien me está entendiendo? Para él tomar decisiones. Pim, 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 pim. Por eso es que Estados Unidos está en ese malestar. Que si no aprueban el presupuesto, que si el Senado no aprobó el ataque a Irán, que si ahí está, en ese malestar, porque el caballero necesita actuar sin restricciones, sin restricciones. Él no puede hacer lujo de estar hablando con el Senado para que el Senado apruebe, no. Él necesita darle un golpe de Estado al Senado. Eso fue lo que hizo Julio César. Eso fue lo que hicieron todos los emperadores que vinieron después. Y eso fue lo que hizo Adolfo Hitler. Adolfo Hitler primero trató de un golpe de Estado. Grábese esto en la historia para usted ver lo cerca que es. Adolfo Hitler intentó un golpe de Estado. Fue preso por 5 años. Estuvo encarcelado en una reja por 2 años. Después salió bajo libertad condicional.
Entonces cambió la estrategia y se lanzó a político. Como político empezó a ascender con su partido, el partido nazi, y hasta llegar a ser canciller. Cuando él llegó a ser canciller, eso debe haber sido en el 37, no sé, en el 34, no sé cuándo llegó a ser canciller. Él llegó a ser canciller, como canciller no tenía poderes absolutos, porque nadie tenía poderes absolutos en Alemania. El canciller gobernaba con 2 adjuntos, y había un presidente arriba. O sea, había un canciller, había 2 adjuntos al canciller y había un presidente arriba. ¿Cómo hacía Hitler para derrumbar esa estructura? Porque él necesitaba tener poder absoluto. Entonces él fue tumbó a los adjuntos y finalmente se alzó como presidente y finalmente terminó como el hombre de los poderes absolutos en Alemania. Eso tiene que hacer Donald Trump. Ya Donald Trump intentó un golpe de Estado. Cuando perdió las elecciones contra Joe Biden, ¿se acuerdan de eso? Intentó un golpe de Estado. Asaltaron el Pentágono, hubo muertos y todo. Ya lo intentó. Él está haciendo lo mismo que hicieron esos hombres. No sé si alguien me está siguiendo. Lo mismo. Por eso es que cuando vemos la historia, parece que las cosas están tan claras que el que no la quiere ver, no la ve. Lo mismo intentó incluso su amigo Bolsonaro en Brasil. Un golpe de Estado, después que perdió, intentó un golpe de Estado y lo condenaron ahorita. Acaban de condenar a Bolsonaro este año a 27 años de prisión, caballero. A él y a unos cuantos más que andan con él, lo condenaron a 27 años de prisión. Entonces, fíjese usted, y a miles de personas presas. Pues no van a pelear para Brasil, es decir, que hay presos políticos en Brasil. Porque hay más de 1000 personas presas en Brasil y más de 10 personas sentenciadas a 27 años de prisión. Pues no van para allá a reclamar. ¿Ah? Con los negros es la broma. Fue lo que hizo Hitler, fue lo que hizo Trump. Trump subió algo. Trump, lo que pasa es que, hermano, el diablo le está abriendo la brecha porque ese es el hombre del diablo. No sé si alguien está aquí. Él debería estar preso por asaltar el Capitolio. Él debería estar preso por los muertos que hubieron en esos asaltos. Él debería estar preso. Él fue condenado y todo. Es el primer presidente condenado en Estados Unidos que fue condenado y aún así llegó a ser presidente. No sé si alguien me está entendiendo hoy. El primero y el único de Estados Unidos. Indiscutiblemente el diablo le está abriendo las puertas, hermano, para completar su obra. Después que da el golpe de Estado, entonces se regresa y se da cuenta. Vuelve otra vez a la candidatura, vuelve otra vez a la parte política, gana las elecciones abrumantemente, gana casi todo el Senado, casi todo el Parlamento, y ahora está en la lucha de pasarle por encima a todo el mundo. Hermanos, Cristo está a punto de venir. Esto está a punto de culminar. No sé si alguien está aquí hoy. Debemos estar velando, hermano, aleluya, y no enredarnos demasiado en las cosas del alma, sino lo suficiente. ¿Están dando gloria a Dios o qué? La Biblia dice: 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Quiere decir que Dios está diciendo: hermano, no abandones el molino, pero debes seguir velando, amén, debes seguir velando, debes estar velando. No abandones el molino, sigue trabajando, hermano, porque el que no trabaje, que no coma. Sigue emprendiendo, pero no es el alma lo importante. Divorcia, te abandona esos predicadores del alma que todos los días te están diciendo que si la pobreza, porque eso no es lo importante. Dios sigue siendo nuestro proveedor y nosotros no tenemos ninguna pobreza, ni mental, ni cultural, ni física, de ningún tipo de que nos apriete, que nos aprisione, porque Cristo es nuestro Señor, Él es nuestra cabeza y nuestro Salvador, y siempre vamos a tener todo lo que necesitamos en nuestra mente y nuestra disposición. Debe ser buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como añadidura. ¡Aleluya! Un predicador que no hace mucho, antes de venir para acá, lo que pasa es que no lo copié porque no me dio ánimo. De este predicador, ¿cómo se llama? Maldonado. La pobreza, que no sé qué, que ningún hermano debe ser pobre. Entonces, claro, eso lo dices tú viviendo en Miami. Debes pastorear para los suburbios de Haití. A ver si vas a decir lo mismo. Suburbios, perdón. Dignamente, un país que nosotros debemos respetar, como todos los países del mundo, y ojalá Dios tenga misericordia. Y ojalá le alcance la salvación y el reino.
Gloria al Señor, que no tiene que ver nada con ningún país. Estos predicadores cazaron los lugares donde habían billetes y se posicionaron ahí. ¿Sabe lo que dice Raúl Ávila? Raúl Ávila dice que cuando bajó el aeropuerto, porque él venía como era de Paraguay, no sé, un pastor reconocido que ustedes lo deben conocer. Él dice que cuando bajó en el aeropuerto en Caracas, él lo dice él, cuando bajó en el aeropuerto en Caracas y bajó a Caracas, dijo: este es el lugar, aquí Dios nos va a bendecir, claro. Cuando llegó y encontró a esos venezolanos, no, aquí los venezolanos son millonarios, todos los venezolanos son millonarios, lo que pasa es que no saben. Ningún país del mundo, dice Jaime Puerta, que ha visitado más de 1000 países. Jaime Puerta ha estado en más países de los que hay. No sé si ha visitado en otra parte, pero es más de lo que hay. Dicho el capitán Jaime Puerta, él dice: he estado en los mejores países, en todos los países del mundo, y en ningún país del mundo la gente tiene los bombillos prendidos de día y de noche. En ningún país del mundo la gente, en ningún país del mundo la gente tiene su propia casa. En ningún país del mundo. Decía, no, yo lo compartí por mi estado. Lo voy a volver a poner para los que están mosca. Yo le decía, hablando que lo ponga por la red. Es una palabra de Jaime Puerta. En ningún país del mundo. Él dice: tú vas a otro país del mundo, te sacan el cuerpo. En Venezuela tú llegas, ni siquiera te conocen, come, te preguntan que si comiste, dice Jaime Puerta, que ha estado en todos los países del mundo. Jaime Puerta está en países, está en más países. ¿Cómo sabe que Jaime Puerta tiene hasta tiene propiedades en Tel Aviv? Tiene propiedades en Israel. Imagínese usted que es el viejito que casi no ha tenido éxito en su alma. Esos son éxitos almáticos. Porque dime tú, se murió Pablo, se murió Pedro, ¿y qué propiedad tenían en Tel Aviv? Se murió Pablo y Pedro, ¿y qué propiedad tenían? Y Pablo, a la muerte de Pablo, cuando lo guillotinaron, la preocupación era: Dios mío, ¿cómo hacen con ese poco de propiedades que está dejando ese bendecido de Dios? Y murió Pedro. Dios mío, ¿cómo hacen con Pedro? Ahora se dejó 745,000 cabezas de regalo y 18,000 camellos. Dios mío, pero sí va a haber un Dios mío cuando muera Guillermo Maldonado. Dios te lo ve matándose en Miami por esa sede y por todo ese poco de locura que construyeron allí. Pues son éxitos, claro que son éxitos. No es envidia, son éxitos. Pero son éxitos del alma. Son éxitos, los mismos éxitos los tuvo Rockefeller, los mismos éxitos los tuvo Bill Gates, los mismos George Bezos, los mismos éxitos los tuvo. Lo han tenido todos esos hombres ricos. Los mismos éxitos. Esos son éxitos humanos. Nosotros estamos detrás de los éxitos del Espíritu. Los éxitos del Espíritu es la vida plena de Cristo en cada creyente. Si un creyente ha vivido y ha disfrutado y ha logrado disfrutar la vida plena de Cristo en él, entonces llegó a la cúspide de su estrella para lo último. ¿Aló? Y lo próximo que viene será gobernar con él. Gobernar con él en los lugares celestes. Gobernar con él en esta tierra cuando él vuelva a gobernar. Nuestra mente es gobernar con Cristo en el reino milenial. Nuestro fin ahora es la plena vivencia de su vida en nosotros. Aleluya. Y eso lo lograremos a través del Espíritu y a través de la palabra. A medida del conocimiento de la palabra. A medida del conocimiento de la palabra. A medida de nuestra vida en el Espíritu. La vida de Cristo va viviendo más en nosotros y más en nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito Jesús. Y no nos interesa, honestamente. Decía, me río porque decía Maldonado también. Maldonado, ¿verdad? Con Maldonado, porque él es el que más sale en TikTok. Como yo me detengo, me lo ponen más. Yo dirán, nos lo estamos ganando, vamos a tirarle. Porque como uno se detiene y le tiran más cosas. Entonces uno dirán, nos lo estamos ganando, vamos a ganar. Entonces él decía que cómo es eso, que el reino, es un chiste que agarré yo, que cómo es eso, que el reino de Dios, cómo es eso, decía Maldonado. Una casa, el tipo tiene 30 carros en el garaje, chico. Y yo nada más que tengo 10, vale. El tipo con 30 carros. Entonces dígame usted, ¿quién es el que tiene el reino de Dios? Yo que no tengo carro, ese caballero que tiene 30 carros en el garaje. Entonces él decía, no, eso no puede ser. Entonces yo agarré ese chiste. Entonces yo vengo en mi carro y vengo con los hermanos, vengo con Luisana. Entonces me pasa, hermano, ¿cómo se llama? Una Toyota, pero esa última que hay aquí en Venezuela las vendieron todas aquí. Yo le aseguro que no hay Toyota en el mundo. Todas las compraron aquí en Venezuela. No sé dónde sacan tanto viajes aquí en Venezuela. Pero si una persona me dice que aquí en Venezuela todo el mundo está esperando. Todo el mundo no. Deja tu botón.
Todo el mundo no, tú estás esperando. Vete para el cacao, cuando te por ahí para el cacao, pasan 80,000 Forerunner diariamente en la carretera oriente. Pasan 80,000 Forerunner diariamente. Entonces una vez yo le dije eso a una persona y me dijo, esos son de los políticos. Y entonces que meterse a político, estamos votándola, no político. Mira, entonces yo vengo ahorita que el cacao, ahorita yo vengo al cacao y me pasa una Forerunner. Pero eso, mejor dicho, no era una Forerunner. ¿Qué Forerunner era esa, bro? Sabrá Dios qué porquería era esa. Yo sabía que era Toyota por el símbolo de Toyota, pero esa es una porquería de otro mundo, mejor dicho. Hermano, tenía atrás, mejor dicho. ¿Cómo será que yo pasé por el carro y parece que yo iba en una alfombra? Porque era muy grande, hermano. Y yo iba así, vi el carrote así, vi que era como ese. Bendito el Señor, alábalo. Era gris, hocico, oscura, pero hoy, mejor dicho, sé que era una Forerunner, pero la forma que tenía, esa carro mínimo era del 2028, mínimo. Caramba. Mínimo era una Forerunner de 2028, mínimo, pero desde el 25 no era, ni del 26, esa mínimo era del 28 o del 30. Me pasó al lado, casi yo me asusto, yo digo, Dios mío, los ángeles en la tierra. Entonces le digo a Sana, ¿qué reino estamos nosotros, chicos? Nosotros no estamos en ningún reino. El reino tan es ellos. Porque así que piensan ellos. El reino tan es ellos. Y entonces, no, yo voy a encalar un callo. Llego allá ahorita. Yo un tiempo estuve pidiendo cambiole al Señor, pero el Señor nunca me lo dio. ¿Sabes cuál era el cambio mío? Y le decía al Señor todos los días, yo no quiero ser pastor aquí. Perdón, mi hermano, en esta aldea. Llame a pastorear. Yo quiero una iglesia en las Torres Gemelas, en uno de esos pisos. Entrégame a un rico de eso que quiera buscarte y hablarle en el oído. Dile, sí, tu pastor es David. Y voy con ese rico para allá y él me decía, y los hermanos allá en San José, que se entienda. Yo quiero es el reino de Dios. Así que es el reino de Dios. Y entonces todos los días yo le decía eso al Señor, todos los días, pobrecito Dios. Y Dios no se cansó de mí y no me mató, porque Dios no vino a matar a la gente. A veces que la gente cree que Dios vino a matar. Si Dios viniera a matar, todos estuvieran muertos. Hace rato te hubieran liquidado, pero Dios no vino a matar, ni a ti, ni a ningún otro hermano. Dios vino para que nosotros tuviéramos vida. Y para que la tuviéramos que abundancia. Dios no vino a asesinar a nadie. Para Dios no hay hermanos más pequeños, no hay hermanos más grandes. Para Dios no hay hermanos más. Para Dios todos los hermanos somos iguales. Somos sencillos. Alábalo si quieres a Dios. Gloria al Señor. Así que yo le presento a Abigail a Crisma y le digo, mira Abigail, mírala bien, ella es más linda que tú. 1000 veces más linda que tú. Crisma le dice, bueno, su papá, si tú lo dices, claro, yo no soy su papá. Para mí no hay hijo más lindo ni más. Y no tengo que ver preferencia si son pelo largo, pelo corto. Todos los hijos para nosotros somos iguales. Así es Dios. Para Dios todos sus hijos son iguales. Tengan diálogo, tengan diálogo en Miami, Dios en San José, sea del Manito, del Delirio o de la Colonia. O de Bulgo, mi mamá era de Bulgo. Regresé a Bulgo porque hay una canción que dice que todo vuelve. Terminé en Bulgo. ¿Qué le parece? Todo vuelve. La canción, digo yo la canción que sale todo vuelve, que es una canción de Rubén Blades. Y esto se lo copiaron y lo zumbaron para arriba como que si ellos son los ganadores de eso. Sí son copiones, ¿vale? Le falta mucha originalidad. Cuando esa camionetota le dije, no, Luisana, esto no es el reino. No, definitivamente. Y me traje este chiste para que yo ya lo voy a contar, ya que estoy explicando, esto no es el reino de Dios. Esto no es el reino de Dios. Esta limpieza aquí, esto no puede ser el reino de Dios. No. Por eso es que Dios despegó. Escuche bien. Por esto termino, concha, de que esto está, tengo que aclarar esta cosita aquí. Dame 2 minutos más. ¿Saben quién se fueron? El que se vaya a ir no tiene permiso. O mejor dicho, el que se vaya no es incrédulo. Ahí está. Ahí se mueve. Porque saben que si se mueve lo va a descubrir. Dios hizo una separación. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tiene un corte. Por eso es que nosotros tenemos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Hay un corte. ¿Usted nunca pensó por qué hay un corte? Porque hay 2 testamentos. Un testamento antiguo y un testamento nuevo. ¿Qué quiere decir testamento? Pacto. Hay 2 pactos. Ahora, aparte que hay 2 pactos, hay 2 administraciones. Una es la administración del antiguo, otra es la administración del nuevo. ¿Okay? Dios hizo un corte
en su estrategia un corte. En ese corte que Dios hizo, Dios hace que la administración del Antiguo Testamento y la administración del Nuevo Testamento divida ciertas cosas que no pueden mezclarse. Por ejemplo, no puede mezclarse lo espiritual con lo material. Lo espiritual y lo material no tiene forma de mezclarse. ¿Cómo yo le puedo explicar? ¿Cómo podemos entender? Es un ejemplo. Dice por ahí que hay cosas que no se mezclan. ¿Cuál es? El aceite y el agua. Usted echa aceite, echa agua y va a ver las dos cosas. No puede mezclarse, ¿me entiende? Así es lo espiritual y lo material. Lo espiritual y lo material no puede mezclarse, no tiene mezcla, no hay forma de que se mezcle una cosa y lo espiritual. De esa manera Dios mantiene en nosotros la vida espiritual. Dios mantiene la vida espiritual en nosotros cuando precisamente haciendo una separación de lo material a lo espiritual. Por eso que yo decía la semana pasada, los apóstoles, cuando los apóstoles predicaron, cuando empezaron a predicar, en el libro de los Hechos aparece eso, capítulo 2, lo que hemos leído, los apóstoles empezaron a predicar, empezó a haber entre los hermanos una manifestación materialista. Sentían sus propiedades, la ponían en la piel los apóstoles, nadie decía que era suyo propio lo que tenían, sino que todo el mundo se desprendía, hubo un movimiento, nadie tenía necesidad en la iglesia, porque todo el mundo repartía todo. Entonces hubo como un boom ahí material. Esa no era la voluntad de Dios. En primer lugar, nunca más sucedió. Nada más solamente ahí. Cuando usted lee toda la Biblia, te das cuenta que nunca más sucedió. Número 2, los apóstoles no apoyaron eso. Los apóstoles administraban el dinero todo, pero nunca los apóstoles dijeron que eso había que hacerlo, ¿entiendes? No lo apoyaron. ¿Alguien me está entendiendo? Porque los apóstoles sabían que no era, que las dos cosas no tenían consonancia, no podían mezclarse. Por eso es que más adelante apareció Ananías y Zafira y usaron ese movimiento de generosidad para tratar de introducir cosas malas en la iglesia. Cuando Pablo lo reprendió, Pablo le dijo a Ananías, nadie te pidió tu propiedad. Eso quiere decir que los apóstoles no pedían de esa manera. Lo que dije la semana pasada, pero quiero repetirlo otra vez. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque tenía que haber una separación entre lo material y lo espiritual. Tiene que haber una separación. No tiene nada que ver. Amén. Porque si no, entonces pierde valor la parábola del rico y Lázaro. La parábola del rico y Lázaro perdiera valor. Porque la Biblia dice que el rico era rico, tenía dinero, tenía espléndido, era judío, por supuesto, tenía mucho dinero. Era judío, porque más adelante dice, cuando llegó al infierno, le dijo a Abraham, padre. El rico tenía mucho banquete, hacía banquetes, tenía mucho dinero. Y Lázaro, a quien Jesús menciona por su nombre, cuando Jesús menciona a Lázaro por su nombre, quiere decir que la historia que está contando es cierta, porque está diciendo un nombre. Cuando él contó parábola donde no decía nombre, estaba haciendo cualquier analogía. Pero cuando él contaba una parábola que decía nombre, es porque está hablando de una cosa que había sucedido realmente. Por eso él dijo a un hombre llamado Lázaro. Ya estaba hablando de algo real. ¿Y cómo estaba Lázaro? Lázaro era un mendigo de los más bravos, de los más terribles que era en ese tiempo. Comía de la migaja que caía de la mesa del rico. Claro, las migajas que caían del rico eran bastante, porque como los ricos en esos tiempos que no había papel, una vez me explicaron que no había papel en los tiempos del rico y Lázaro, debió decir que no había papel. Y por eso es que se limpiaban con el pan. Luego comía cuando le quedaba la revenita del pan en el pecho, entonces que queda así como una U, así con esa era que se le y lo botaba. Esa era una migaja. Por eso es que cuando el Lázaro iba encontraba, pues esas migajas eran muy buenas, estaban baboseadas, pero eran buenas. Alábalo si tienes ánimo. Para una noche sin comer, una migaja de esas. Pero ese que el rico dice que comía de la migaja, que caía de la mesa del rico. ¿Y qué dice la Biblia del rico? ¿Qué dice la Biblia de Lázaro, perdón? ¿Qué dice la Biblia de Lázaro? Dice que Lázaro cuando murió fue recibido por los ángeles en el seno de Abraham. Y el rico cuando murió fue agarrado y fue lanzado del infierno. Esa parábola la contó Jesús también para que todos supiéramos, nos diéramos cuenta que no tenía nada que ver lo espiritual con lo material. Y que una persona podía ser extremadamente pobre y aún así tener un galardón con Cristo. ¿Alguien está aquí hoy o se fue? Y que una persona podía ser inmensamente rico y aún así ir al infierno. Que las dos cosas no tienen nada que ver. No pueden mezclar las dos cosas. Un hermano no puede decir, hay que tener billetes porque la pobreza es del diablo. ¿Cómo?
Entonces Lázaro era del diablo. ¿Y cómo fue que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham? Entonces el seno de Abraham recibe a esos demonios. ¿Quién agarró a Lázaro y lo llevó al seno de Abraham? No fueron los ángeles. ¿Quién era Lázaro? No era un mendigo. ¿Cómo tú dices que un pobre? ¿Cómo tú dices que un pobre, que la pobreza es del diablo? Mira, hermano, la pobreza es la pobreza y la riqueza es la riqueza. Y el hombre de Dios es el hombre de Dios. No mezcle las tres cosas, porque las tres cosas no tienen nada que ver. Amén. Tu espiritualidad no tiene que ver ni con tu billete ni con tu pobreza. Tú puedes ser inmensamente pobre. Hoy yo considero y sé que es así. Yo sé que es así. Yo sé que tengo mucho menos capacidad, por no decir otra cosa, de cualquier hombre aquí en el mundo, de cualquier hombre en Venezuela. Mucho menos capacidad financiera, mucho menos capacidad de todo. A mí me han dicho, yo estaba sacando la cuenta y decía, oye, ahora que los mensajes salen por TikTok, yo debo adornar esto, poner esto mejor. Y estaba hablando con Dios. Y ponemos esto mejor, Señor, ponemos esto mejor, porque estamos saliendo por internet para que se vea mejor y hacer el lenguaje de que estamos en un no sé qué y tal, y paga, y dale, y plomo, pues, que somos gente de toda de crecimiento, de broma. Y entonces Dios mío, ¿qué es lo que quieres tú vender? ¿Qué quieres tú vender? ¿Quieres vender tu imagen o quieres vender la palabra de Dios? Entonces yo le dije, yo quiero vender tu palabra. Entonces me dijo, entonces sigue así y que me escuchen la palabra. Entonces predica de un granero, entonces predica de un cochinero, entonces predica donde sea y que me escuchen la palabra o la desechen. Ese es el problema de ellos, David. No mezcle la palabra, no mezcle la palabra con lo humano, porque una cosa es la palabra y otra cosa es lo humano. Y nosotros no estamos vendiendo nada humano. Aquí no hay un tremendo líder. Aquí está la palabra de Dios. ¿La coge o no la coge? Eso es tu problema. Tiene que predicar el rico entonces. Que predique el rico, para que ellos se sientan bien. Porque yo pongo un tremendo escenario aquí y construyo esto acá y hago un tremendo centro de convención y mañana están medio pueblo evangélico aquí. Venimos aquí porque hay una bendición aquí. Bendición, la bendición de la palabra. Ven por la palabra. No ves la palabra, tú no veas nada. ¿Se fueron o están aquí? Mira, bueno, ahora el apóstol se va a poner peor. No, peor no. Hay que mejorar. Termino con este chiste. Me voy para Maracay a comprar un repuesto del carro. Aquí en Maracay el negocio que voy a comprar repuesto no había. Me paro en una esquina y están los empleados y los dueños de los negocios ahí en la esquina. Ellos empiezan a hablar. Los dueños de los negocios, un poco el tipo así, un copetado así, poderoso. Los tipos empiezan a decir, oye, no hemos vendido, ayer no vendimos, ayer sí vendimos, oye, la cosa está mejorando. Empiezan a hablar ahí. En una de esas viene un carro. Me acuerdo que era un Aveo. Y el Aveo era un Aveo. Y viene el Aveo. Cuando viene el Aveo, uno de ellos dice, cuando va pasando el Aveo, yo dice, estoy parado ahí con ellos. Y cuando pasa el Aveo, uno de ellos dice, yo no voy a decir como él dijo, que voy a tratar de hacer un eufemismo, a decir aquí solo una figura. Eufemismo es la palabra. Pero después le voy a decir en secreto qué fue lo que él dijo. Él dijo, cuando vio el Aveo que pasó, él dijo, hay que ser bien hijo de su mamá. ¿Usted se imagina? Pero él no dijo hijo de su madre, no hijo de por la P. Ahora sí, hijo de por la P. Él dijo, hay que ser bien hijo de su mamá para dejar poner un carro así. Y pasó el Aveo. Yo estoy parado ahí con ellos y yo creo que yo soy rico. Oye, ¿quién se venía para aquí con nosotros? Entonces me dice, no es así, negro. Y yo digo, claro. Es más, mire, ese no es un hijo de su madre, es un recontra hijo de su madre. Me dice, claro, negro. Claro, yo estaba alzado, ¿sabe por qué? Porque yo había ido sin carro. Yo dejé el carro mío aquí. Muchachos, si hubieran visto el mío. Entonces yo descubrí cómo piensan ellos de los pobres. Descubrí que ellos, así es que piensan ellos de nosotros. ¿Saben qué piensan ellos de ustedes? Ustedes dirán, pero ¿qué piensan ellos de nosotros? ¿Saben qué piensan ellos de ustedes? Ellos piensan que ustedes son unos hijos de su madre. Y que son los culpables de estar así como están. Pero no es así, es mentira.
Nosotros somos personas que nacimos de siglos de esclavitud mental que lideraron ellos hicieron. No son inocentes. Nosotros no pensamos como pobres porque nos dio la gana. Nosotros tenemos una genética de mentalidad formada de hace siglos desde África, de los colonizadores. ¿Alguien me está entendiendo? Muchos de nosotros medio ha escapado de esa mentalidad. Muchos medio ha escapado. La gran mayoría no. Si un hermano se convierte al Señor y escapó de esa mentalidad, debe ayudar a los otros hermanos sin menospreciarlo y sin creer que es más que ellos. Número uno. Y número dos, si vamos a predicar el Evangelio, vamos a apartar esa situación cultural. Apartemos esa situación cultural y prediquemos la palabra. Y si se convierte a Dios Lázaro, que Lázaro herede el reino de Dios. Igual. Y si se convierte al rico, que el rico herede el reino de Dios. No es un asunto de que si es rico, si es Lázaro, no es un asunto de cómo es. Yo estaba hablando con Luisana hoy y estaba diciendo, esta mañana le nació una palabra. Yo nunca digo lo que voy a decir, pero yo le dije una cosa. Yo le recordaba una cosa que yo conté la semana pasada. Yo le decía, mi papá putativo, pues, nunca nos atendió, yo lo entendí, toda mi vida yo entendí eso. Nunca nos visitó, todavía yo entendí eso. Nunca nos visitó, vivía ahí en San Antonio, vivía aquí, nunca me visitó. Yo todo el tiempo entendí eso, porque yo entendí porque mi mamá me explicó, me tiene su familia allá, su mamá está bien. Oye, pero nunca vino a visitarme, está bien, pero yo entendí porque mi mamá me explicó. Y la Santa Laura, yo identificaba, yo ya decía, esa banda, si identifican a Laura. Esa señora que debería de identificarla, vale, por favor. Y después le pido la firma. Amén. Un poco de firma. Laura tiene un poco de milagro, un poco de ahí que hay que hacer. Lo cierto es que yo le decía a Luisana, bueno, yo entiendo eso. Y también entiendo por qué no me dio su apellido. Y a quién fue, siendo que él fue que me fue a presentar. Mi papá me fue a presentar y en la misma prefectura le digo a la prefecta que yo le voy a presentar. Y ese que, y estoy viendo que ese pimpollo ahí, ese hecho parece un rinoceronte recién nacido. Y mi papá le dijo, sí, ese hijo mío. Que no tiene ni que decirlo, mira, no se parece usted, hasta camina como usted. Uy, no ha caminado, sí, pero va a caminar, ahí se le ven los pies, que va a caminar igual que usted. Yo camino igualito y mi papá, yo caminaba igualito y mi papá me veía, no voy caminando y decía, pues todos son mugre y sucio. ¿Aló? El señor le dijo al prefecto, yo le vine a presentar, él es mi hijo, pero él no va a llevar mi apellido. ¿Cómo es eso? Póngale González, que González es su mamá. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Ramón Achique, pero no le ponga mi apellido, porque yo no voy a darle mi apellido a él. Póngale nada más el apellido de él. Eso. Y le pusieron David González. Entonces cuando le preguntaron, ¿y el segundo nombre? Ay, chica, no sé, no pensaba en eso. Pon un solo nombre. Yo estoy apurado. Yo puse un solo nombre. Por eso que tengo un solo nombre. Para mí sombra. A mucha honra. Tengo un nombre nuevo. Después hablamos de eso. Yo le estoy diciendo a Luisana, eso también lo entendí yo. Porque yo dije, porque yo lo entendí también, porque eso era una moda antes la moda era que la gente no reconocían a los hijos. Ahora no, la ley ahora dice que no, la ley dice que el muchacho tiene que estar reconocido. Y si el papá no quiere, lo van a buscar con la policía. Si sé yo, la ley ahora es así. Antes no, antes te reconocían, no te ponían el nombre, no te ponían tu apellido. Ok, yo no le paría a eso. Pero tú sabes, yo le digo a Lizana, pero tú sabes que dónde fue el vaso, cuál fue el colmo de todos los colmos. El colmo de todos los colmos fue cuando yo me le subí al carro y no me reconoció. Como él cargaba pasajeros, me le subí al carro y me le senté al lado. Para que él me saludara y me diera 10 bolívares por lo menos, 5. Cualquier cosa era buena. Porque hasta un medio, tú tratas una Catalina. Alábalo si tienes ánimo. Yo lo que me iba a pensar era comprar Catalina y queso. Entonces lo que compraba yo cuando él me daba 5 bolos, cuando me encontró 3 o 4 veces al año. Y entonces cuando él me siento al lado así, con una camioneta Dodge Ram nuevecita, de las primeras que salieron, así que usted imagínese el año, cuando me siento hacia al lado, el hombre no me reconoció. Y el hombre se hizo como si no me reconocía. Entonces cuando me bajé en el aparato, le dije, tócalo por aquí, para eso papá. Ah, es tu hijo.
¿Cuánto tenía yo? 9 años. No me presentó en la prefectura. No me puso el apellido. Me reconoció. Me visitó 4 veces. Qué rico del mundo iba a ser yo, hermano. Yo soy un sobreviviente. Cuando ese hermano dice, no, que la pobreza es del diablo, que el que está pobre porque es del diablo, tú no has vivido la vida de nosotros. Yo desperté al mundo cuando tenía como 40 años. A los 45 años fue que yo empecé a entender. Una vez, cuando yo tenía 30 años, no sé, 27 años tenía yo, cuando fui a hacer curso de policía. Y en el curso de la policía, por primera vez en la historia del mundo, de mi vida, los alumnos hicieron un diploma, cuando terminaron el curso, me dieron un diploma a mí, y el diploma se decía al más inteligente. Lo rompí. No me interesó, lo metí en el bolso, me lo traje, se perdió aquí. Nunca, no sé si lo vieron. Dice gracias, Señor. No creí eso. Está loco, inteligente yo. Está loco. ¿Cómo iba a saber yo de nada? De real, de fundar empresa, si nosotros somos los sobrevivientes. Un día William nos va a contar cómo fue cuando llegó a Estados Unidos. Era como llegar al cielo, criado aquí en la calle de Vancouver. Si hubiera llegado ahorita con la mente que tienen ahorita, no, era así otra historia. ¿Qué culpa tenemos nosotros de ser pobres, verdad? Por favor, para que un lagartijo de ese esté diciendo que somos pobres y que soy del diablo. Eso no sabe lo que es vivir, lo que es sobrevivir en este mundo. Eso está separado de la vida de Dios. Ahora usted tiene la vida de Dios. Amén. Y esa vida de Dios debe crecer en usted. Tenga plata o no tenga plata. Sea rico, sea Lázaro. Si la vida de Dios crece en usted. Eso es lo que estamos haciendo aquí en este lugar. Empujando la vida espiritual. Para que crezcamos en la vida de Dios. Ahí está. Seamos ricos, seamos pobres, tengamos dinero, no tengamos que ningún lagartijo de eso de Miami, a la mecate del anticristo, venga a decirnos aquí que somos pobres, porque el diablo, porque es una mentalidad cultural que no sé qué. Mira el lagartijo del diablo. Te voy a decir una cosa: seamos pobres, seamos ricos, estemos vivos, estemos muertos. Mira el lagartijo del diablo. Tiene que sepas una cosa: seamos negros, seamos blancos. Escúchame bien, lagartijo del diablo. A la que tú lo vieras, sea como sea que tú digas, somos del Señor. Sea que vivamos, que muramos, lagartijo del diablo, somos del Señor. Lagartijo del diablo, no puedes menospreciar a aquellos a quienes Cristo llamó, nada más que porque no tienen real o porque no tienen la mentalidad que tienen los hermanos en Miami. Lagartijo del diablo, no puedes menospreciar a los hijos de Dios. Lagartijo del diablo, ningún hijo de Dios anda en maldición. Lagartijo del diablo, nosotros somos libres porque Cristo nos hizo libres. No importa el nivel económico determinado, somos los hijos de Dios y estamos esperando su regreso. Lagartijo del diablo. Nunca has predicado aquí en San José. Deberíamos haberte visto aquí. Serenda manda vaquiva suja maizagaya. Ora mavale bendiciones. Aleluya. Hay una separación. Ayudemos a los hermanos, ayudémonos los unos a los otros. Pero nunca mezclemos las condiciones económicas y sociales y culturales con la vida espiritual. Porque la vida espiritual no puede mezclarse con nada. La vida espiritual es Cristo mismo en nosotros, como nuestra vida. Y si nacimos en la voluntad de Dios para el martirio, o fracasó Esteban cuando lo apedrearon. Fracasó Esteban cuando lo apedrearon aquella vez, jovencito. Si nacimos para el martirio, muramos.
Y si nacimos para la longevidad, ¿cómo es la palabra ahí? Ayúdame. Si nacimos para la longevidad, es lo mismo. Si nacimos para eso, vivamos más tiempo. Y si nacimos en el plan de Dios para romper las barreras mentales de la economía, de la sociedad, rompamos. Y si no nacimos para romperla, no la rompamos. Sea lo que sea, crezcamos en el Señor. Amén. Crezcamos en el hombre interior. Crezcamos en el Espíritu. Crezcamos en el Señor. Crezcamos para esa nueva vida que Dios nos está viendo y que estamos disfrutando. Gloria al Señor. No sé usted, pero yo estoy disfrutando la vida de Dios ampliamente todos los días. Aleluya. Y esperando solamente el momento en que Él regrese y vuelva por nosotros. Póngase sobre su pie. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Aleluya. Vamos, siga aplaudiendo un poquito más. Aleluya. 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 Vive, 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 vive. Para siempre su misericordia. Para siempre su misericordia. Así parado, porque le ha dado un minuto a cada uno. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que nuestras conexiones son los días domingo a partir de las 10 de la mañana, los días lunes y los días miércoles. Cuando nos conectemos, la invitación es para que compartamos el live, comentemos durante la transmisión y aplaudamos en la pantalla para dar tap. Palabra tan maravillosa que nos ha regalado el Señor. Con descendencia alemana. Hasta luego, Dios les bendiga. Saludos, Rosmary. ¿Lo he escuchado? ¿Lo he escuchado de Donald Trump cuando están traduciendo que él dice